dale que va país, que pasaron las 7 de la tarde y acá estamos una vez más para que sepas con toda la información y el análisis de un día que arrancó. O sea, es un día que desde el punto de vista político tuvo continuidad. Fueron 2 días seguidos, ¿no? Con el tema del presupuesto. Hay gente que se descompuso. Yo anoche me fui a dormir con sí. diputados y me desperté con diputados y seguían hablando. Bueno, impresionante. La cuestión es que esa media sanción salió del presupuesto y generó polémica. En un ratito vamos a repasar, pero básicamente, un resumen. Los jueces que ya estaban dentro del sistema no pagan ganancias. Seguimos con el mismo régimen. Si vas a volar, te aviso, te va a salir un poquito más caro, hay una nueva tasa. Vamos a estar hablando un poco de eso, cuánto más caro. 40% más caro viajar en Argentina que en otros países, pare de la región, increíble. Te vamos a estar contando también eso y vamos a estar con Roberto García Moritán, que viene y se suma a este debate, legislador, y también vamos a hablar de la política. Y la tapa de hoy es el lado político del presupuesto, ¿no? Porque una vez más Sergio Massa volvió a quedar en el centro de la escena política como el moderador, el estabilizador, no sé, el catalizador de la situación política a partir de su designación en el Ministerio de Economía. Jugó anoche casi una vez más como presidente de la Cámara de Diputados desde un balcón y también desde los pasillos. Te vamos a contar todos los detalles. Bueno, tenemos que hablar también de lo que está pasando con el bolsillo y sobre todo con el dólar. El Banco Central tuvo que vender divisas hoy, tal vez la venta más alta desde que comenzó el nuevo régimen o sistema de administración de importaciones. Vendió hoy 49 millones de dólares en el mes, ya acumula una baja en sus reservas de 350 millones de dólares. Y mientras tanto, las calificadoras de riesgo, que están mirando qué sucede con Argentina, una de las más importantes, que es Fitch, bajó la nota crediticia argentina. Es decir, que sí, quien compra esos reportes lee y ve que la situación de Argentina, según esta calificadora, está peor. O sea que hay una pregunta que yo creo que deberíamos hacernos los argentinos frente al espejo. ¿Somos Moyano dependientes? ¿Y por qué somos Moyano dependientes? En el presupuesto anoche una de las cláusulas más polémicas fue un beneficio para el gremio de los camioneros. El gremio de los camioneros hoy anuncia un posible paro para el lunes que viene. Volvió al centro de la escena Hugo Moyano y habló. Esos ignorantes, o esos vagos que no nunca, que el dinero que le dar a los trabajadores para que se la lleve el sindicato es una mentira más de la que dicen estos señores que durante la pandemia estuvieron escondidos en su casa. Sin embargo, el trabajador camionero en ningún día de la pandemia paró, trabajó todos los días para que no falte nada en el país. Así que estos señores, que lo único que saben hablar estupideces, gansadas y siempre en contra de los hombres de trabajo, están equivocados. Están una vez más equivocados. Por eso el Congreso ayer aprobó la ley que no le descuenten sobre los gastos de viático que tiene que hacer el trabajador durante el viaje. Es un paso importantísimo. Si no dan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos a las 0 horas con un paro nacional. Vamos a demostrarle a estos señores que con los trabajadores no se juega. Y nos vamos a la calle con nuestro compañero Marcelo Padovani, que estuvo siguiendo las reuniones del gremio de camioneros con el Ministerio de Trabajo. Marce, ¿dónde andás y qué pasó? Hola Eddie, hola Marce, hola audiencia, buenas tardes. Estamos aquí en esta dependencia del Ministerio de Trabajo de Callao Alcina. Aquí se llevan adelante las negociaciones paritarias, como todos ustedes saben. Esto fue poco antes de las 3 de la tarde, donde veíamos y escuchábamos a Moyano aquí a través de la pantalla de A24, con sus 79 años, dando este discurso efusivo ante un gran grupo de camioneros que se congregó aquí frente al Ministerio de Trabajo sobre la avenida Callao, un escenario, un camión en realidad que hacía las veces de escenario, y esta proclama que lanzaba Moyano que a partir del lunes, si no había arreglo paritario, bueno, iba a haber paro. Digo iba, Eddie, porque aparentemente, y la negociación ya estaría cerrada, Moyano logró ya a esta hora un aumento de 107%. 107% de aumento para los camioneros desde
este mes, es decir, en realidad el mes que comienza desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2023. ¿Cumplió la Este es un promesa partido de fuerte, habrá que esperar. cumplió la promesa de empatarle a Bancario o ganó? ¿Cómo Le ganó. A ver, el punto es que es la paritaria más alta. Y vos Claro. mencionabas lo de los Moyano dependientes. Y yo me pregunto si es finalmente Moyano el que más afiliados tiene en el país, ¿no? En algún momento se hablaba del rubro de comercio, del sector Comercio es el más automotriz, grande, en cantidad de afiliados. Vamos a darle la bienvenida porque ya está con nosotros Jorge Solá, secretario general del Sindicato de Seguros, secretario de Prensa y también de Comunicación de CGT. Lo tenemos a Marce Padovani. Vamos a sumarlo al debate. Jorge, gracias por venir. A ustedes. Jorge Sola decía, no es Camioneros no es Bancarios ni Camioneros el que sacó la paritaria más alta, fue el seguro, ¿no? Seguro claro. fuimos, Ustedes. nosotros firmamos... Esta vez a seguro no lo llevaron preso. Bueno. Lo que pasa es que tenés que ver desde cuándo a cuándo, ¿no? Sí, La anualizada. Sí, pero en realidad son paritarias que son altas, son de 3 cifras. El vidrio cerró 113, nosotros cerramos 110. Pero la verdad de esto es que hay una pérdida de poder adquisitivo, porque cada vez que nosotros cerramos paritaria es por tramos, con lo cual la inflación tiene una curva ascendente y nosotros vamos en escalones. Cuando se ameseta el escalón, ahí va perdiendo poder adquisitivo el trabajador. De hecho, un trabajador privado en los últimos 5 años ha perdido entre el 25 y el 28% de su poder adquisitivo, por más que haya empardado la paritaria. Así que en esos términos tenemos 2 problemas en una mesa paritaria con la inflación. La primera, que es alta. La segunda, que es imprevisible. Marce Padovani, ¿vos seguís ahí en el móvil? Sí. Estamos acá, ¿sí, Eddie? Sí, entonces vos decís que ya estaría cerrado esto, son las últimas novedades que salen de ahí, digo, para ponerle el moño a tu móvil. Sí, estaría cerrado, se firmaría mañana. Claro, esta es toda información que se está produciendo en estos momentos, Eddie. Y además, Moyano, a partir de lo que dijiste, de este beneficio para los camioneros que se incluyó en el presupuesto, porque van a poder deducir, si mal no recuerdo, hasta 350.000 pesos más por año los camioneros. Esto tiene que ver con ganancias. Pero además van a tener un bono de 100.000 pesos en el mes de diciembre, según el acuerdo al que está a punto de arribar Moyano, el gremio de camioneros, con las cámaras empresariales. Y se suma también a lo que salió votado en el presupuesto de ayer. Puede ser algo muy técnico, después tal vez lo vamos a repasar con más tiempo, pero en concreto las deducciones que cualquier persona que trabaja y está alcanzada por el impuesto a las ganancias, para este sector, para el sector de camioneros, es mayor. La cantidad de dinero que se puede deducir a cuenta de ganancias es mayor. Y esto sale por los gastos en movilidad. Salió votado en el presupuesto. Ahí te miro, Jorge, y te pregunto, ¿por qué un gremio sí y otro no? En principio, digamos, nosotros creemos que vamos para ese sentido, digamos. Para nosotros el salario no es ganancia, por lo tanto tiene que estar fuera de la 4ª categoría, de la base imponible para este tributo. Nos parece que siempre ha sido injusto y lo venimos manteniendo en todos los gobiernos que han pasado, desde el 2000 y pico que se citó la ley. Y dentro de los salarios también hay conceptos que no son contributivos, como por ejemplo son el almuerzo, son el viático, y creemos que desde la CGT vamos a sacar una nota pidiéndole que queden exentos en todos los salarios todo este tipo de beneficios. Nos parece un paso importante en la búsqueda de lo definitivo, que el impuesto sobre los salarios sea sacado de esta Lo que pasa es que no es lo que está en tributaria. discusión. Acá lo que está en discusión es que hay un sector de la población que tiene, entre comillas, a los ojos de los que pagan, beneficios. Yo lo vuelvo a decir, para mí el salario no es ganancia. Bueno, es un paso. Pero esa es mi opinión personal. Ahora bien, si los jueces que están dentro del sistema no pagan y hay una porción de jueces que se incorporan, jueces o personal del sector judicial, que se incorpora al sistema nuevo, ese sí paga. Entonces, los argumentos se empiezan a desgranar. El sector movilidad para camioneros se levanta ese umbral de deducciones porque también hay un peso inflacionario que reviste atender esa situación. Bárbaro. Para todo el mundo, porque aumentó el costo del transporte para todo el mundo, el costo del combustible. Entonces, no se comprende por qué, ante determinadas situaciones, tal vez la CGT no pone énfasis
enmarcar no. estas diferencias? No, lo hemos puesto siempre. Vuelvo a insistir que nuestra búsqueda es sacar el salario como base imponible de este tributo. Me parece que ahí hemos hecho inclusive no solo movilizaciones, declaraciones, lo hemos hecho en todos los gobiernos, en todos. En el de Macri, en el anterior de Macri, en este, lo hemos pedido a cada momento. Que haya más trabajadores que no paguen, para nosotros es una buena noticia. Que tenga que incluir a todos también. Pero también es una búsqueda que nosotros tenemos que... La redistribución de la riqueza en la Argentina también es por la búsqueda de un nuevo equilibrio tributario. No puede ser que todo el mundo pague la misma cosa. Los trabajadores paguen lo que no pagan otros sectores que sacan más beneficio, como por ejemplo los servicios financieros o la minería, que son siempre lo que estamos citando. Cuando nosotros planteamos esto, también planteamos un esquema de redistribución. Y en ese esquema de redistribución no solo es mayores ingresos, sino también aportar menos hacia lo que tributa el Estado, ¿no? Hacia lo que se tributa al Estado. En ese sentido, estamos en la búsqueda de políticas que nos incluyan. Vuelvo a insistir, pareciera que a veces los trabajadores solo somos centrales cuando aparece una noticia de este tipo. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué los trabajadores no participamos en el proyecto de ley antes de que estuviera dentro de la Cámara? Es una pregunta. Sí. Y no yo te la los convocaron respondo. a debatir, Y yo te la por respondo. supuesto. Nosotros hace tiempo que dejamos de ser factor de poder para ser solo factor de presión. Vamos a hablar de eso porque hubo un 17 de octubre en Obras Sanitarias donde un poco el centro de la cuestión que planteó la CGT, o por lo menos la parte mayoritaria de la CGT, estuvo ahí. Después me gustaría preguntarte, aparte de esto, también sobre el factor Moyano. Yo me preguntaba al principio del programa, ¿somos Moyano dependientes? Y el tema Moyano, los Moyano camioneros, es un tema a veces bastante inquietante dentro de la propia CGT y del movimiento obrero organizado. Pero ya que nos estamos saliendo de esta parte, por lo menos del debate en el tema ganancias, Martín, sobre el tema ganancias habló hasta Alberto Fernández. Habló Alberto Fernández, porque ayer en esa sesión maratónica de diputados finalmente no se aprobó el artículo que incluía que todos los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, por ahora queda stand-by. Hay que ver si el Senado, cuando llegue el proyecto, retoma la iniciativa y si la incluye. Pero hoy a la mañana, quien se refirió a la situación del pago de impuestos a las ganancias por parte de los jueces fue el propio presidente Alberto Fernández, y si les parece lo escuchamos. Es incomprensible, es definitivamente incomprensible. Porque además, también hay que explicarle a la gente, el efecto no es solamente los jueces. Primer punto, yo soy hijo de un juez. Entré a trabajar en tribunales, no eran los sueldos que teníamos ahora, eran sueldos mucho más deprimidos. Los sueldos de los jueces ahora son consecuencia de que cuando tuvieron autarquía y autonomía para funcionar, hicieron crecer sus sueldos de un modo que no siguió la administración pública ni el Congreso. O sea, un juez de Cámara hoy debe estar ganando 1 millón de pesos y un legislador, un diputado, gana 300.000. Claro. Es esto. Yo como presidente gano poco más de 500.000. Entonces, en bolsillo te estoy hablando, ¿eh? Y yo pago ganancias, pago todo, claro. Quiero aclarar. Pero yo me acuerdo que hablaba con mi viejo y él me decía, no, los jueces no tienen que pagar ganancias porque la Constitución habla de la intangibilidad de sus sueldos. Eso es cierto. La Constitución dice que los sueldos de los jueces son intangibles, pero ¿sabes qué es lo que te está diciendo la Constitución? Es que el Poder Ejecutivo no se los puede bajar para presionarlos. Bueno, esto querrá decir que van a insistir con el tema, Martín, con el tema de que los jueces paguen ganancias de alguna u otra manera. Ahí Espert en la sesión dijo hay una contradicción dentro de la propia Constitución entre la igualdad ante la ley y la intangibilidad. Total. Habría que reformar la Constitución. O sea, llegamos a un rulo enorme por el tema de si pagamos todos o no pagamos todos. Bueno, hoy por lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, la Asociación de Magistrados suspendió la reunión que iba a tener hoy al mediodía con Cristina Kirchner como titular del Senado. ¿Y por qué? La suspendió porque entendieron que al no haberse aprobado en diputados, no había una urgencia de reunirse ahora. Lo dan por caído. Ellos no lo dan por caído. Hoy una de las personas de la Asociación de Magistrados me dijo, solo ganamos tiempo porque este tema va a seguir en agenda. Nosotros queremos encontrarle una solución y que no haya un tratamiento inminente en la Cámara de Senadores hace que la reunión no haya sido imprescindible. Y entre paréntesis, después si quieren lo contamos detalladamente, toda la interna que hay en el mundo judicial
por esa reunión con Cristina Kirchner y toda la interna que hay en virtud de qué hay que hacer con el tema del impuesto a las ganancias. Pero los jueces lo que quieren es sí sentarse a hablar con tiempo y buscar una solución definitiva para el tema del impuesto a las ganancias, porque saben que la discusión pudo haber quedado frisada hoy con lo que ocurrió en diputados, pero que en cualquier otro momento, y sobre todo el año que viene en un año electoral, va a volver el tema a salir a la luz. Yo, volviendo un poco al análisis, ya digamos, de la estrategia política, al que veníamos incluso escuchando con un discurso bastante duro, era a Pablo Moyano. Después de mucho tiempo sale Hugo, el padre. ¿Por qué ahora y no antes? No soy comentarista de las estrategias de los demás gremios, pero en este punto debo decir que Hugo Moyano es un dirigente de suficiente raigambre como para, y aparte el secretario general de la Federación de Camioneros, como para saber él en qué manera oportuna puede táctica o estratégicamente estar. Normalmente se maneja así. He sido miembro de su comisión directiva cuando él fue secretario general de la CGT y lo ha hecho siempre con un timing muy oportuno. Así que entiendo que lo está viendo desde ese lugar. Dicen que cuando habla Hugo Moyano es que ya el acuerdo está, digamos, logrado. Es como el semáforo verde. Probablemente. Tiene mis respetos como dirigente, por supuesto, y en el uso del timing del pavimento lo conoce muy bien. En la representación de los camioneros me parece que ningún dirigente sindical debe tener nada para decirle. ¿Puedo sumar algo a eso? Sí, claro. Porque soy abogado sí. también y digo sobre el tema de la... ¿Sos abogado, Jorge? Sí, Mira. sí. Entonces esto te toca, digamos, cerquita lo del tema de pero ganancias. no ejerzo. Es decir, he estudiado abogacía para defender mejor a los trabajadores, nada más. Pero sí lo que digo es, en esto de la Constitución, yo lo escuché a Espert el otro día, tengo enormes diferencias con él, enormes diferencias aquí también, pero digo, él plantea que todos somos iguales ante la ley. Yo creo que lo que tendrían que hacer los que son legisladores, actores políticos, es empezar a ver de qué manera esa igualdad ante la ley se da en todo el ámbito, vuelvo a insistir, con rediseñar el esquema tributario. Porque si somos todos iguales ante la ley, lo que tienen que pagar no son los salarios, sino los mayores ingresos. Y hay una diferencia fundamental en eso. Digamos, si me sumo al ejemplo que dio recién el presidente, de que un juez gana 1 millón de pesos contra alguien cuyo salario mínimo es 100.000 pesos, evidentemente ahí hay alguien que puede pagar más. Y no estamos hablando de intangibilidad, porque lo que la Constitución dice es que no se los puede presionar a los jueces a través de eso. Yo no creo que aquí se los esté presionando a los jueces. Se los está poniendo en un mismo piso de igualdad a alguien que tiene una percepción salarial mucho mayor que el resto. Incluso en la argumentación se llegó a hablar de la independencia y la incorruptibilidad de los jueces por no tocarles los ingresos, o sí, ahora hay jueces que pagan ganancia, entonces tendrías el 25% de jueces más presuntamente corruptos que los otros, digamos, un despropósito medirlo por ingreso eso. Con los jueces pasa lo mismo que con ustedes, no los citaron. ¿Por qué creen que el Congreso tiene estas decisiones intempestivas en muchos casos sin consultar a las partes, como para inclusive poder mejorar la idea que tienen? Voy antes. Si querés, digamos, esto es justo un momento coyuntural. Y que nos citen o que no nos citen, nosotros sabemos cómo se funcionan las comisiones. A veces te citan en las comisiones solo para que exprese tu opinión y no termina sucediendo nada, modificando en el proyecto original. Una puesta en escena. Exactamente. Yo particularmente creo, vengo recién de una jornada, una conferencia 2022 donde lanzamos el espacio Laborar, que es un espacio de pensamiento de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué es lo que vemos? Que todos los actores sociales no tenemos partido a donde expresar el ámbito de debate. ¿Dónde están los partidos políticos para que podamos sentarnos el periodismo, los jueces, quien sea que tenga que militar y ahí armar un espacio donde podamos pensar una plataforma, cosa que no existe más? Con lo cual, los partidos han desaparecido en la Argentina, mayoritariamente en el mundo, para solo transformarse en instrumentos electorales. Primer gran error que tenemos es, desaparecieron los espacios de debate donde podamos sumar... ¿Pero eso no es responsabilidad de la CGT también? Por supuesto, ¿qué estoy diciendo? Nosotros, o sea, lo ves como una autocrítica. Claro ¿Tendrían que haberse puesto más firmes en algún momento? No, históricamente la CGT ha perdido su espacio de poder para ser solo espacio de presión. Tenemos una necesidad, nos expresamos, presionamos, la conseguimos, la modificamos y volvemos a estar. Ahora, ¿cuándo es el espacio de poder?
Y el espacio de poder es que cuando se arma un proyecto de país, nosotros estamos ahí. Por eso digo, que hoy... Ha cambiado mucho la cosa. Digamos, Seguramente usted que sabe de todo esto, ¿no? Bueno, no sé si sé, solo sé que Veo no que sé está nada. leyendo a Foucault, por ejemplo, algunas cosas, así que muy bien. Y hay que volver a releer muchas cosas porque creo que hay que pensar nuestro país nuevamente, lamentablemente. Pensaba en dos cosas. Primero, el concepto de igualdad, que usted dijo que es un concepto abstracto el de igualdad. Después, según los proyectos políticos, se transforman en instrumentos. La igualdad, no sé si en el cielo existe o en el infierno, en cuál de los dos. Digo, pero se mal usa o se abusa muchas veces de ese concepto que viene de la Revolución Francesa en las democracias actuales. Eso en lo conceptual, pero usted que es abogado y además es un cuadro formado en el movimiento obrero, le digo, lo que sucedió con el movimiento obrero a mí no me sorprende, porque en realidad hubo una etapa en que parte de los dirigentes gremiales se volvieron empresarios. Concepto que comparte Carlos Leiva. Carlos Leiva es mi amigo y es un tipo pensante y la otra es que la concepción del movimiento, que mucha gente no la entiende. Lo voy a defender eso, ¿eh? Lo anterior se lo voy a... Ah, sí, no, muy breve. Perdón por la extensión porque sé con quién estoy hablando, entonces quiero... La otra cuestión es que la concepción movimentista fundante del peronismo no tiene nada que ver con lo que se llama peyorativamente partidocracia liberal. Vale decir, las grandes decisiones, el conjunto que usted nombraba, tiene que estar presente, porque si no se la dan de boquilla, pero después se la hacen perder en la efectividad. Que esto también ha pasado con el movimiento obrero argentino en algunas épocas, no en la época de Rucci y no en otras épocas. No, en la época del MTA. Los sindicalistas no son empresarios. Las estructuras sindicales se han transformado en una gran prestación de servicios en muchos casos que son a favor de los trabajadores. Y eso puede confundirse con un viso empresario, lo cual es una cosa totalmente diferente. Porque decir que los sindicalistas son empresarios... Los trenes Menem se los dio, ¿eh? ¿Cómo? Los trenes... Menem lo sacó. No, Ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, digamos. Sí, y los que dejó, muchos empresarios privados se hicieron socios de Belgrano Cargas, etcétera. Empresarios privados, sí, pero vuelvo a insistir con esto. Digo, me parece que la confusión entre que si no sigo yo batallando contra el sayo que me cae en la mochila de que yo soy un empresario. La verdad que no soy un empresario. No, pero lo digo pero generalizando. Ahora, Jorge, con lo cual digo en esto nada más simplemente. Sí. Lo que se han transformado los gremios, por suerte para los trabajadores, es en una gran prestación de servicio que van desde la salud hasta el turismo, pasando por la prestación de subsidios para escolaridad. Tal vez la maquinita más perfecta que haya en ese sentido es Camioneros. O sea, Camioneros maneja no es el único, pero maneja distintos rubros alrededor de los servicios hacia sus trabajadores. Pero yo me preguntaba al principio del programa, porque, a ver, pocas veces sucede que por dos razones distintas el mismo apellido termine siendo noticia. Una noche parlamentaria y una tarde gremial, salarial, distributiva, y es el mismo apellido. Y esto se repite en la historia argentina, en la historia argentina reciente, porque somos de algún modo Moyano dependientes. O sea, Macri para ser presidente tuvo que ir a inaugurar el busto de Perón con Moyano. La alianza con Moyano está. En la CGT es un poco un motor de arranque y también es un motor de conflicto dentro de la discusión de la CGT. ¿Por qué el gremio Camioneros tiene un lugar tan central y tan, eléctrico dentro del movimiento obrero y político? La pregunta es ¿por qué se lo dan ustedes la centralidad? Porque es un gremio muy fuerte, con dirigentes absolutamente históricos y que tienen un camino, una trayectoria recorrida, absolutamente clara, definitiva y que cada uno tiene su concepto. Ahora, hace media hora que empezamos, acabo de decir, 20 minutos. Nosotros generamos recién una jornada donde debatieron desde los empresarios, los movimientos sociales, los académicos, los investigadores. No fue ninguno de los medios importantes. Y es un hecho inédito que desde los trabajadores se genere... idea del movimiento sindical se dio si quiere compararlo con el coloquio de Norte idea, con la pastoral social, desde ahí generar soluciones para que después los nombres de los hombres y las mujeres
Ahora, que Jorge, lleven adelante la política. Queremos vayan hablar de adelante. eso también, por Gracias. supuesto. Pero bueno, Sí, pero sí, yo sí, lo no, decía, pero no lo digo y por ahora. aclaro que es verdad porque estaba invitado. Y hoy a la mañana en la radio estuve estuve hablando con uno de los gremialistas organizadores de eso. Sí, no, me parece que es un gran tema porque el movimiento obrero desde el 17 de octubre levantó el perfil político y están analizando de distintas maneras la realidad para meterse más incisivamente en política. Ahora, no somos los periodistas los que le damos centralidad a Moyano, al gremio, a los Moyano, al gremio de camioneros. O sea, se discutió en el Congreso el tema camioneros anoche, toda la noche, se discute hoy públicamente, es noticia porque salen a decir, si no tenemos lo que queremos, vamos al paro Además que el lunes. consiguen cosas que otros Que gremios otros no no consiguen. consiguen. Con todo respeto, Jorge, no lo consiguió la CGT, el aumento de las Después, Jorge, deducciones. se rompe la CGT, no se rompe la CGT y siempre está el tema Moyano en el medio, no somos nosotros. No, pues, perdón. No, pero déjalo, Jorge. No, absolutamente vuelvo a insistir por esto, que es un gremio importante. No soy comentarista de los otros gremios, No, más con dirigente de trayectoria. Hugo ha sido secretario general de la CGT, Pablo lo es actualmente, y la verdad que el tránsito que llevamos ahí en esas situaciones con una gran cantidad de gremios que son centrales también, que lo tienen y que es comercio en su momento y que es... Por ahí es por la manera en la que se exponen, la manera en la que son, ese gremio en la que se interfiere en el espacio de poder, pero además porque es un gremio de logística absoluto, digamos. Es como cuando pasa con los colectiveros también, cuando pasa con los Pero colectiveros. perdón, el lema no es la unión hace la fuerza, porque la realidad es que A si veces. ellos tienen la posibilidad o otros gremios tienen la posibilidad y están todos de acuerdo, por ejemplo, que la paritaria es una mentira si se cierra anualmente, porque claramente cada 3 meses se está revalidando una cláusula de actualización, y si están de alguna manera disconformes por el peso tributario que paga el trabajador, ¿no deberían, en todo caso, Moyano, en vez de hablar de su gremio, tratar de ocupar un lugar en la CGT y la CGT acoplarse? ¿No debería ser una propuesta de paro de la CGT? ¿No debería ser una propuesta, no se tendrían que haber plantado frente al presupuesto, moviéndose en bloque, no de manera Marcela, independiente de los gremios, sino la firma de CGT? Marcela, estoy totalmente de acuerdo. Dejamos de ser un factor de poder para ser un factor de presión. Y en ese punto perdemos ese espacio. Y vos lo planteaste Como puertas sucede- adentro de la CGT como y no... sucede, perdón, como sucede en eso, que también parece que hubiera pasado desapercibido también, porque el tema de impuesto a la ganancia termina siendo central, se sacaron de una gran cantidad de artículos, 2 artículos que tienen que ver con proveer de fondo a las obras sociales para pagar la gran cantidad de enfermedades y de tratamientos que tenemos nosotros. Eso se dejó de lado, se sacó. Nadie nombró eso, digamos. Sin embargo, digamos, agarra una centralidad porque entiendo que el apellido, digamos, y ese sector por ahí vende más, qué sé yo. O sea, vos planteaste puertas adentro de la CGT, que en realidad debería haber un movimiento en sintonía de todo, de cada uno de los delegados Todos. gremiales de la historia. Mirá, Y si hay no algo no te dan entidad a esa, No ante esa es que no propuesta. da entidad. Si hay algo que nos une a la CGT, nosotros tenemos matices preexistentes hasta antes del armado de la conducción. Lo que nos une a la CGT son los 4, 5, 10 objetivos importantes que tenemos en defensa de los laburantes. Eso es inquebrantable, por eso seguimos unidos. Después tenemos matices de mirada, cada actividad defiende sus lugares y sus beneficios de acuerdo a sus mesas paritarias. No es lo mismo la mía que la de sanidad, que la de comercio. Tenemos otra manera de actuar. No es la misma mi manera de actuar, digamos, para validar ese reclamo que la de otros gremios. En ese aspecto funciona el movimiento obrero. No es en bloque, es una manera dinámica. Ahora, dentro de la CGT hay un espacio muy cerrado sobre los 10 objetivos que tenemos, si querés ponerlo en 10, sobre defensa de los trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Estratégicamente, ponerlo en la mesa de discusión de la política. Hoy la política pareciera que escucha otras cosas y no lo que la gente necesita. ¿Quién es la política cuando ustedes se Y los reúnen? actores políticos. Esper estaba sentado acá, él es político. Yo no soy político. Yo quiero ayudar a la política. Yo hago política, no soy actor político. Ahora, estaría bueno, si quieren participar de la política, también diagnosticar bien los problemas. Claro, Porque sí. La inflación es el principal inconveniente que tienen los trabajadores en este momento. Se diagnostica mal la inflación, el origen de la inflación, y hay un problema.
Ustedes defienden los derechos de los trabajadores en blanco. Hay más de la mitad de los trabajadores argentinos en negro por leyes laborales que ustedes defienden y defienden y defienden, un poco vetustas, únicas, originales. Solamente en la Argentina existen un montón de cláusulas muy inspiradas en otras épocas y que ahora ya no tienen prácticamente sentido esas. Y eso ha originado... ¿Por ejemplo, cuál es? Infinidad de... No, dígame una. De la ley de contrato de trabajo, dígame una que no sirve en este momento. Una. Los temas como lo que le cuesta a un empresario... No, ese es costo laboral, no está dentro de la ley de contrato de trabajo. Estamos hablando de eso. No, bueno, por eso. Es costo laboral, es otra historia. Estamos hablando de eso. Es decir, ustedes tienen que ayornarse, modernizarse, si quieren conseguir mejores beneficios. Si no, es toda una puja por una torta que cada vez se achica más y más. Cada vez el pedacito es más chico y la pelea es más grande por un pedacito más chico. Bueno. Agrandemos la torta en Argentina. Estoy absolutamente... En eso, en lo último coincido, en lo primero, en nada. Concepto de cuál es el origen de la inflación, hay tantos orígenes como economistas los expresan. No, eso no es así. Bueno, si quiere, nos sentamos con 5 economistas y le van a explicar de mil maneras diferentes. No, eso es lo que se discute. Ahora, segundo, y hay tres países donde hay inflación. Que la culpa de la inflación o de la falta de inversión sea los trabajadores en la Argentina, mire, no funciona de ese modo. Y si quiere, le voy a decir otro concepto más, que soy seguro que a usted le gusta este concepto, que es el de reforma laboral. El concepto de reforma laboral tiene un concepto político que está asociado a cuando Macri lo puso en evidencia, que significaba baja de derechos. Yo se lo voy a cambiar por otro. ¿Usted quiere que modernicemos el mundo laboral? Perfecto. Vayamos actividad por actividad paritaria entre los trabajadores y los empresarios. Yo le voy a dar un ejemplo de mi gremio, Sindicato del Seguro, atravesado por la inteligencia artificial. ¿Sabe lo que hemos hecho nosotros? Dos cosas. La primera, fuimos el primer gremio en la Argentina y en América que incorporamos el teletrabajo a nuestro convenio. ¿Bajamos derecho? No, al contrario, sumamos derecho, el teletrabajo. ¿Y qué generamos adentro de nuestro gremio? Un laboratorio de inteligencia artificial junto con la UBA. ¿Para qué? Para pensar qué tareas y subtareas de nuestros trabajadores van a cambiar. Eso es modernizar. La reforma laboral que usted... Vayan por ese camino, pero toda la CGT. Y si va no solamente su gremio. No, pero desconoce la cantidad se lo digo sinceramente, porque a veces es una equivocación. Lo he hablado con algunos políticos. Hay una equivocación la dinámica que tienen las discusiones paritarias en ese aspecto. Mire, no es lo mismo... ¿Quiere que volvamos antes? No es lo mismo... No se estaría dando el resultado, no se estaría dando el resultado. Pero ¿cuál es? ¿Usted por qué cree que no vienen a invertir acá? Pregúntele a un empresario... ¿Por qué cree que no vienen a invertir? ¿Por qué no contrata gente? No, contratar gente, si no contratan están en fraude laboral. Muy pocos contratan. Pero mire, muy pocos contratan. La decisión que toma una pequeña empresa argentina de contratar o no, casi le puede costar el futuro, la existencia de una empresa, contratar a un trabajador. No, bueno, pero usted por lo que cuesta... mire, este país ha crecido con estos derechos. No ha crecido. ¿Cómo que no ha crecido? Usted se olvida que el país está destruido. Escúcheme. Vamos de a uno, por favor. Dejemos hablar, Luis. Pues, si no, pero lo que pasa es que está bien, no hay problema. La efervescencia nos pone bien. Está bien la temperatura, pero escucharse, porque si no Escúcheme esto. Lo que hay del otro lado, si no es gente que no entiende nada, es ruido y no se entiende nada. No, está muy bien. Son dos gallos peleando y no se entiende nada, solo hay que apostar. No, acá hay que entenderse, hay que conversar. Muchas gracias. Recién venimos de un debate en donde estuvo, por parte de los empresarios, José Urtubey y Carolina Castro. Carolina Castro hizo la historia de la empresa de su abuelo, que la fundó por los años 60, y la partió en 3 pedazos. Tiene 60 años la empresa. Entre los 60 y los 70... No solo que crecieron mucho, no solo que estoy hablando después de la ley de contrato de trabajo, no solo que se multiplicaron los puestos de trabajo, sino que importaban máquinas para hacer bienes de capital. ¿Sí? Bien. Luego vinieron los 80 y luego vinieron los 90. Hace 50 años estamos hablando de eso. Sí, el mundo cambió. Está bien, nosotros somos el producto de una historia. ¿Cómo lo modernice? 50 años no existe. Pero los ejemplos que yo le doy no le sirven. ¿Me permitís preguntarte? Sí, a ver, 830 también. La el mío realidad fue es de que este año. El debate de reforma laboral se viene escuchando hace mucho tiempo. No surge solo de la situación límite a la que nos hemos tenido que someter con el Fondo Monetario. Y cuando uno mira...
el peso, por ejemplo, del mundo corporativo que trasciende Argentina, seguro que vos lo ves cuando hablas de empresas de seguros que están más allá de Argentina. Hay decisiones corporativas en donde los fondos van hacia otros mercados. Antes Argentina era un mercado muy relevante para la región. Cuando eso decrece y los referentes de las empresas, que te tiene que haber pasado seguramente, tener que defender el presupuesto ante quienes están en el exterior, eso ocurre, es que algo está pasando. Cuando prefieren ir y apostar a Uruguay, a Brasil, a Paraguay, a Chile, a Bolivia, con el mayor respeto de los mercados, de nuestros hermanos vecinos, algo nos está pasando, porque nosotros tenemos recursos, tenemos gente capacitada. Cuando uno mira las planillas de AFIP y vemos cómo crece el ritmo de monotributistas y autónomos, y bienvenido sea el emprendedorismo en Argentina, también hay una sensación de tal vez lo que esté sucediendo es que haya menos gente en relación de dependencia. Y hay una economía informal que en Argentina está en un piso del cual no baja, más bien crece. Entonces, más allá de la pandemia, más allá de que no podemos dejar de soslayar que somos el producto de nuestra historia y de las decisiones que se han tomado después de los 90 y demás, algo está pasando con Argentina. Entonces yo me pregunto, y trato de recolectar acá lo que tal vez Luis te quería plantear, ¿no es momento de todas maneras de pensar en una reforma del sistema laboral que incluso también contemple lo tributario? La pregunta que yo me haría es, si la gente que no invierte en la Argentina, ya sea con fondos nacionales o con fondos de inversores extranjeros, ¿es por el problema del trabajo o es por el problema de la inestabilidad económica? No me lo respondan, es por el problema de la inestabilidad económica. Nadie sabe aquí, porque no tiene reglas de juego claras, si hoy pone 10 millones de dólares se va a llevar 10 millones y $1 más. Primera cuestión, el trabajo nunca está. Porque si no tendríamos que pensar que Toyota, para citar un ejemplo, perdón la marca, son unos tarados que vienen invirtiendo con un sindicato que ha generado un convenio colectivo en el que todos los trabajadores están absolutamente actualizados. Jorge. Digo porque si no, pareciera que la solución a todo el mundo... No. Yo lo escucho... No, yo solo me lo pregunto. No, te entiendo lo que sí. Y aparte, ¿sabés qué pasa, Jorge? Perdón, que cuando termino uno, con esta que tenés me estás múltiples reformas. Una es la laboral. Hay un No, montón de reformas está que bien. se están Claro, proponiendo. varias. Estamos hablando Yo lo que digo es lo ¿Qué siguiente. significa Yo lo que representa a los sindicalistas? digo es lo siguiente. Sacando el concepto político de reforma laboral, que significa baja de derechos con un proyecto de ley como el que llevó Macri, lo pongo en cabeza del presidente, porque fue él el que lo llevó, y lo puso de una manera donde significaba baja de derecho, saco eso y digo, ¿quieren que modernicemos todos los convenios colectivos de trabajo? Bien, sentémonos actividad por actividad. Es un proceso más largo, más trabajoso, pero seguramente mucho más duradero. Actividad por actividad, empresarios y trabajadores, y veamos qué necesita cada lugar para que en esa mesa paritaria... ¿Saben qué me parece? Que en esto que está diciendo Jorge Sola, acá hay una noticia, hay algo que cambió. Acá no está la CGT boicoteando la discusión de la reforma laboral. Acá están los gremios planteando, discutamos la modernización laboral con representantes gremiales dentro del Congreso. Eso es sustancial. O sea, acá estuvo prohibido hablar de estos temas. Cuando pones a la defensiva decís, no, reforma laboral yo no quiero porque es pérdida de derechos. Pero acá lo que te está diciendo un directivo de un gremio importante y de la conducción de la CGT es, sí, señores, vamos a ir a la conversación de la modernización laboral y queremos tener diputados para eso. ¿Me equivoco? Sí, además, no solo diputados, sino un proyecto. Sí o no, que me equivoco o no es así. No, digo, tenés mucha razón, perdón. Las dos opciones son tenés correctas. razón, lo que digo, elegí una u otra. Estos son mis derechos. Es el movimiento. No solo que voy por ese camino, sino también que digo que nosotros tenemos que tener una asociación estratégica entre el capital y el trabajo. El capital es el que invierte. Necesitamos generar más inversiones para mayor trabajo, de mejor calidad y de mejores salarios. Y nosotros necesitamos tener los beneficios que tenemos. No genera que alguien se espante por la ley de contrato de trabajo que hay aquí. No, eso no hay un inversor que diga eso. Si no, preguntémonos... Perdón, te voy a decir esto. Las pequeñas y medianas empresas, sí. Preguntarle a cualquier... Las pequeñas y medianas empresas son tratadas en cada convenio colectivo con la calidad de la representación que tienen cuando se sientan. Está claro, pero para un pequeño y mediano empresario, hablar con cualquiera, es una decisión casi de vida o muerte contratar a un trabajador ahora por
por la enormidad de peso que significa eso. Perdón. Por derechos adquiridos, por infinidad de vueltas, por la indemnización si llegara por a la algún industria problema, de los laboralistas, por la industria de de los algunos laboralistas, Pero lo que digo, no de todos. La realidad es esa, salir a la calle, por eso la mayoría del trabajo es en negro en las pequeñas y medianas empresas, las chiquititas, las del conurbano, las de los alrededores de las ciudades argentinas. No ese es el peso que le da. Si no pensemos, no, 40% de los trabajadores están en negro en Argentina. Perdón. No tienen ni un derecho. No, pero pará. Y bueno, ¿Por sí. qué? ¿Por qué nos centramos que la redistribución de la riqueza tiene que ser la quita de derechos de los trabajadores y no la redistribución de los tributos? Si no, pregúntate, ¿de qué manera un pequeño inversor genera una empresa? ¿Qué beneficio, qué incentivo tiene aquel que va a invertir por primera vez en la Argentina? ¿Deja de pagar durante un año impuestos a los bienes personales, impuestos a las ganancias? No. Bueno, entonces, efectivamente, digo, para promocionar eso, nosotros tenemos un gran desafío con el primer empleo, por ejemplo. Pero hagamos legislación comparada. Ahora, el desafío es básicamente político. Y de la política se trata esta cuestión. Y se trata de generar puentes en la conversación. Y me voy a un tema. Acá bailamos, hacemos una tapa todos los días, Jorge, y se baila. Me gusta se la baila cumbia. medio cumbiera. Sí. Y es Me así, gusta. es Hace como bastante 10 días popular. que estás con Esto es la cumbia. Esto es cumbia villera. Me ¿Y por qué gusta, cumbia me villera? Porque así estamos. Este tema se Estás llama en El sintonía. Puente. ¿Y por qué El Puente? Porque hoy tenemos presupuesto nacional, después de no haberlo tenido el año pasado y haber dicho lo vamos a tener, no lo vamos a tener, que sí, que no, que vamos, que venimos. Lo tenemos. ¿Y por qué? Porque hubo puentes, se conversó. Mi teoría es la siguiente. Una vez que estuvo definido que las mayorías estaban para aprobar el presupuesto, después se vio quienes se retiraban un poquito para atrás para ocupar cómodamente el lugar de la oposición y ya está. El presupuesto está, el instrumento está, un dibujo absoluto que no tiene nada que ver con lo que va a pasar el año que viene, pero tenés factores externos que están mirando y que te dicen, a ver, vamos a hacer que la Argentina está dispuesta a pagar lo que tiene que pagar, nosotros vamos a hacer que estamos dispuestos a cobrar lo que tenemos que cobrar y vamos viendo lo que va a suceder. En el medio de este equilibrio quedó en el sistema político argentino, y no solo como parte del gobierno, sino, yo diría, de todo el sistema político argentino, este señor, que ayer volvió a actuar en el Congreso Nacional como verdadero presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. No lo hizo desde el lugar de la banca oficial que ocupa ahora Cecilia Moró, sino que lo hizo desde el palco, sacándose, por ejemplo, esta foto en algún momento, pero sobre todo circulando por los pasillos y tratando de cerrar los últimos acuerdos. Sergio Massa y los puentes en la grieta, el moderador, con el presupuesto 2023, cierra una primera etapa de Sergio Massa en el centro de la escena política, puesto por Cristina Kirchner, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y todos los líderes de la oposición que le dan esta centralidad a Sergio Massa. La pregunta es, con esta centralidad, ¿y ahora qué? ¿Viene un nuevo momento político en la Argentina? ¿Este hombre va a terminar siendo el candidato a presidente del peronismo? ¿A mí me pregunta? Sí. No estoy dentro del partido, como para Y acá, decidir eso. acá Eso vos y Campolongo son lo más peronistas que tenemos. Así que... Bueno. Gracias por compararme con el doctor. La verdad que la decisión sobre quién va a ser el candidato me parece que es, en principio, apresurada e inoportuna. Me parece que eso tiene que transitarse. Hay coyunturas que tenemos que transitarla antes de decir quiénes van a ocupar los lugares. Vuelvo a insistir con esto. Me parece que primero hay que pensar las soluciones para un proyecto de país para que después sepamos quiénes son los hombres o las mujeres. Acá, a veces, fenómenos culturales terminan siendo presidenciables. Ahora, Jorge, inoportuno, yo vuelvo a decir también, los medios somos hinchas y todo eso, pero el presidente está diciendo quiere paso tal vez para competir, dice el presidente de la Nación, si para la unidad me tengo que correr, me corro, dice Máximo Kirchner, alguien que un poco de predicamento en la política tiene, no creo que Cristina sea, pero tal vez sea, sale Kicillof y dice Cristina tiene que ser, ayer Hugo Yasky nos dice Cristina tiene que ser, o sea... Usted me lo pregunta a mí como dirigente gremial, yo le digo por eso, pero... me parece que es apresurado. Yo creo que hay una coyuntura muy grave en la Argentina, muy grave, que hay que prestarle atención. Por eso digo que me parece que todos los esfuerzos de todos los actores sociales y políticos tienen que estar centrados en atender esta coyuntura. Por eso que hace una semana nos juntamos de la CGT con algunos integrantes de los movimientos sociales para analizar la situación social de esos lugares. Bueno, efectivamente me parece que tenemos que empezar
empezar a pensar. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos ahí, tiempo para saber quién va a ser el candidateable. Va a haber a partir de marzo o abril del año que viene. Todavía falta muchísimo tiempo para eso. ¿Te imaginas un presidente de la nación en una PASO? Sí, tiene todo el derecho a hacerlo. Sí, sí. No, a mí no me parecería mal, digamos, como cualquier ciudadano común, y está muy bien que sucedan las PASO. Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT y secretario general del Gremio del Seguro, gracias por haber estado. A ustedes por el espacio y por la paciencia que han tenido por atenderme. Muchas gracias. Por favor. Y seguimos hablando de economía, vamos a hablar del presupuesto, claro. Y sí, porque de acá se desprende mucho de lo que va a pasar en los próximos meses. Esto salió votado en media sanción, vamos a ver qué sucede después cuando tenga que ir al Senado. Presupuesto 2023, finalmente los jueces no pagan ganancias, esa es la novedad, pero atención, ¿estás por comprar algún producto electrónico? Y acá es donde yo te digo, porque la gente pregunta, ¿qué hago? Sí, compra ahora. ¿Por qué? Finalmente, los productos electrónicos como celulares, monitores, proyectores, van a tener una suba de un impuesto que es el impuesto interno. Y la realidad es que pocas veces los empresarios absorben los costos cuando suben las tasas o los impuestos, con lo cual posiblemente esto termine redundando en una suba de precios. Del 17 al 19% el peso sobre un sector, a resguardo, por supuesto, de Tierra del Fuego, que tiene un régimen impositivo diferente. Pero hay que tener presente esto porque algunos dejan de pagar, otros van a pagar más. El consumidor general que consuma algún producto electrónico va a pagar más impuestos, ¿sí? Son los vericuetos de lo que sucede en el presupuesto. Yo miraba hoy, comparaba, porque veo mucho en redes sociales los consejos y los tips. Y me resulta tan sorprendente que los consejos sean, si te vas al exterior, mejor volá desde San Pablo, fíjate de Montevideo, andate a Chile, o tratá de irte a Paraguay, fíjate si podés ir de alguna manera, porque es mucho más barato. Y cuando mirás y haces los números, tiene sentido fijarse en lo que se votó ayer. Se votó, como te habíamos contado ayer, una tasa que alcanza para la seguridad aeroportuaria a todo tipo de vuelo, de cabotaje o internacional. Pues bien, podemos quedarnos solamente en eso o podemos decir también que ya en Argentina suman 9 entre impuestos y tasas las alícuotas que un argentino paga y que no se pagan tal vez en otros países. Y cuando mirás los costos finalmente, el peso final de la carga tributaria por pasaje redunda en torno al 40%. Esto es importante porque después nos preguntamos si las aerolíneas son o no deficitarias. El punto es el costo del pasaje y otro muy distinto es lo que vos como pasajero terminás pagando. Entonces, por eso es que es tan importante y hacemos tanto hincapié en que hay que ver qué sucede con los tributos. Claro, cuando empezás a mirar y metele seguridad aeroportuaria, no lo podés sacar, migraciones no lo podés sacar, seguridad nadie quiere sacarle, impuesto a las ganancias lo tenés que pagar, el impuesto a país finalmente llegó para quedarse, a cuentas de bienes personales ni que hablar, esa cuenta, pero después pocas veces se devuelve, impuesto a la dirección de turismo, la tasa del país de destino. Cuando empezás a sumar, nos hemos acostumbrado a pagar tanto sin saber lo que pagamos, pero bueno, es eso algo de lo que surgió ayer porque finalmente va a estar esta tasa. Eddie, me preguntabas cómo era que se definía. Ay, es genial. Es el 0,25% del promedio del sueldo del personal jerárquico de un sector. Y así se va a fijar. De la policía aeroportuaria. Pero en concreto más o menos están 100.000 pesos, con lo cual son 250 pesos por pasajero. Vos decís, bueno, no es tanto. Claro, pero el punto es cuando sumás. Y lo irrisorio que significa el lujo de volar en un país en donde lamentablemente es necesario, porque es tan extenso en superficie que se hace demasiado lujoso. ¿Es una tasa fija? O sea, son Es un 250 pesos, ponele. Es el 0,25% de lo que pase con un sueldo, con una nómina. Por para eso, no entrar en detalle. un boleto a Mar del Plata es 250 pesos y A de un donde sea, boleto a porque es una Madrid tasa. son 250 pesos. Es una tasa. Y ahora vamos a lo que veníamos también tratando al comienzo del programa, porque sale Moyano y dice, bueno, si no nos dan el aumento vamos a ir a un paro. Finalmente parece que está todo arreglado, nos decía Padovani. Pero el punto es que, mientras tanto, se está quejando un sector de no tener una paritaria como querría, pero por el presupuesto
le suman un beneficio. Bienvenido sea el beneficio a todos los trabajadores que puedan tener mayor deducción del impuesto a las ganancias. Pero ¿por qué este sector y otros no? Esa fue la inquietud que surgió. Se votó por presupuesto que este sector, el de camioneros, tenga deducción superior en el impuesto a las ganancias por lo que es el concepto de movilidad que el resto de los seres humanos que pagan el impuesto a las ganancias. Por eso digo, algún sector de la población del Poder Judicial paga ganancias y otros no. Un sector de la población que paga ganancias a su vez tiene mejores deducciones y otros no. Todo es un país donde todo es relativo en función de quién consiga la mejor negociación. Todo esto salió ayer a la madrugada, veremos finalmente qué pasa en el Senado. Lo que te quiero mostrar también es lo que está pasando con la gravedad del sistema financiero en Argentina. Te contaba al comienzo del programa, Argentina necesita buscar fondos y financiación. Y encima en un año electoral en donde hay que hacerle entender al inversor cómo viene la mano en mareas políticas. Por lo pronto, Fitch, que es una de las calificadoras de riesgo más relevantes del mercado financiero, esas que le venden los informes a las empresas, advirtió que Argentina ha degradado su situación en cuanto a crédito. Lo voy a traducir al castellano. Es como si del otro lado a vos te hubiesen puesto en el veraz. Qué difícil después sacar, ¿no?, un crédito a buena tasa si estás en el veraz. Entrás y nunca salís. Bueno, esa es la situación en la que está Argentina. Pagar por un crédito sería más costoso hoy si alguien leyó ese informe. Fíjate lo que pasó con el dólar, Eddie. Estamos en un país en donde hace un mes y medio nada más contábamos la buena noticia de la bonanza de la soja, que con un dólar diferencial había logrado finalmente el Banco Central acumular reservas. Bueno, ahora octubre es otra historia. Sin dólar soja, ya vendió el Banco Central hoy 49 millones de dólares, ha sacado del mercado, según dicen los empresarios del sector, a muchos, entonces los importadores están recurriendo a otras ventanas para poder hacerse de divisas. Cada vez hay menos volumen de dinero operado en el dólar mayorista. Es decir, tenemos un mercado fingido, nos miramos entre todos y decimos, sí, existe este mercado, muy chiquitito, para algunos que el gobierno considera es de extrema necesidad que acudan allí, y un mercado legal a donde van los empresarios e inversores que tienen un divorcio de cotización superior al 90% entre uno y otro. Y así plasmamos la pantalla de los distintos tipos de cambio en Argentina. Una Argentina esquizofrénica que se ha acostumbrado a, depende para qué lo uses, la cotización del dólar, no como en otros países del mundo donde hay un solo tipo de cambio. Oficial. Mientras todos discutían el presupuesto, se desliza la moneda un poco más. Lamentablemente para abajo el peso, ¿sí? Ya tenés en un mes un ritmo de apreciación del dólar oficial del 5,5%. ¿Sabes por qué me fijo en ese número? Porque estamos viendo un presupuesto en donde en función de lo que pase con la inflación el dólar va por detrás. Cerca, supuestamente, pero por detrás. O sea que la inflación está con un piso del 5,5%. Es pregunta. Los economistas responden, no, está por encima de eso ya. Lamentablemente esta inflación de este mes está jugada. 155,39 el mayorista. Ahora el minorista. Si se te ocurre mirar por alguna razón, no sabemos, querés venderle tus dólares en blanco al banco, te los va a tomar a 162,22. Y bueno, es un poco lo que sucede en este mercado. Alguien me diría, ¿por qué lo venderías? Bueno, hay gente que necesita vender y quiere hacerlo en el sector formal para poder hacerse de divisas legalmente. Y no sabe operar en bolsa. Entonces los vende en 162,22. El blue quedó igual, 292. Fíjate lo que pasa con el contado con liquidación. Esta es la ventana para hacerse de dólares y poder acreditarlos en una cuenta en el exterior de manera legal. 305. Subió. El bolsa. 294,32. Acá hay más movimiento de dinero en los últimos días. Qatar es el dólar más caro de todos los tipos de cambio que tenemos. Esto es relevante porque mucha gente está encarando una temporada de turismo y si tiene la posibilidad de viajar, sepa del otro lado que es el dólar más caro. Si traspasás esa frontera, ese umbral de los $300 por tarjeta de crédito, posiblemente ya quedes acorralado con una cotización de 324,44, con lo cual, si tenés efectivo, yo te diría, no te convendría ir a este tipo de cambio. El dólar ahorro, 267,66 pesos, se sigue moviendo, el volumen, casi te diría el último mes, a tope de lo que puede cada uno de los ahorristas, el que puede, por supuesto, ahorrar. Y el tarjeta, contratás un servicio al exterior de streaming para ver series el fin de semana o películas, bueno, 282,73. Solo un resumen, hay más, pero para no aburrirte, esto está sucediendo en una Argentina en donde además de un presupuesto, ¿por qué es importante un presupuesto?
Porque cuando ayer preguntábamos, insistíamos tanto con el número de inflación, si se cumple o no, independientemente de que después se pacte una cláusula de actualización y de revisión, por ejemplo, también se va a pactar una cláusula de revisión con la devaluación que está proyectada. Ya está con nosotros Roberto García Moritán, que en su momento, Roberto, yo te tengo que decir que cuando vos dijiste que el dólar iba a tocar los 400 pesos, yo dije, ¿pero qué? ¿De dónde saca esa proyección? Bueno, tuvimos un blue en 3.50. En algún momento algo rarísimo pasó, después bajó. Ayer, no sé si pudiste escuchar el debate de presupuesto, yo te quiero preguntar particularmente por el dólar, que fue un tema que a vos te disparó mucha polémica, fue un tema público. ¿Y ahora con qué proyección estás trabajando? Bueno, primero, Eddie y Marcela, Buenas gracias noches. por invitarme. No, por favor, querido. Lo primero que quiero aclarar es que no quise hacer ningún tipo de predicción, no soy un gurú ni mucho menos. Lo único que quise avisar con la mala idea de poner un número es que las políticas económicas que estaban proponiendo el oficialismo eran un desastre y iba a terminar pasando lo que está pasando hoy por hoy, que los argentinos hoy por hoy ya no sabemos para dónde correr. Luis, gracias por la defensa recién de las pymes y el absurdo de creer que hoy por hoy las pymes no estamos ahogados por esta legislación laboral que nos tiene al borde del hundimiento, ¿no? Yo que estoy caminando mucho, me parece importante aclararlo porque por ahí algunos se fue con la sensación de que no es así. Las pymes hoy no soportamos más y un solo juicio laboral te puede hacer cerrar las inversiones de toda tu vida. Volviendo al dólar, perdón. No, está buena la aclaración. Escuchamos todas las voces. Lo que pasa en Argentina es un desastre y la realidad es que el dólar, más o menos en el mundo, sigue manteniendo su mismo valor. Lo que pasa es que nuestro peso cada vez vale menos. Entonces, la situación de la Argentina no puede ser peor. Y recién mostrabas en el gráfico la cantidad de dólares y los beneficios a quién se le cobran o no ganancias, y la conclusión siempre es la misma. Depende de tu capacidad de daño o tu capacidad de lobby, es el beneficio que vos tenés en la Argentina. Ya no se cree más ni en el esfuerzo, ni en el mérito, ni en el aporte que vos hagas, sino realmente en tu capacidad extorsiva. A mí me parece que en la Argentina hay muchos replanteos que tenemos que hacernos urgente porque estamos caminando el borde del abismo. Y una cosa empalma sí. Con la otra, en esto la posibilidad, la capacidad de lobby, la capacidad de gritar más fuerte y esas cuestiones, y tiene que ver con la reforma laboral también. Lo que me parece que el movimiento sindical se está preparando para una discusión inevitable que se frenó durante muchísimo tiempo. O sea, desde las coimas en el Senado y la Banelco del año 2001 no se pudo volver a conversar sobre la situación. Creo que casi es ya como un tema de peso propio la discusión viene en la Argentina. ¿Qué harías vos? O sea, ¿qué harías con las leyes laborales en la Argentina? Es muy simple. O sea, nosotros hoy tenemos un problema en la Argentina, que es que 1 de cada 2 argentinos es pobre y hace 10 años que no se genera un puesto de trabajo en el sector privado. Hay que solucionarlo. Ahora, Ricardo hizo una propuesta bien concreta en el Congreso. Hay que eliminar las multas. O sea, no le tocan ninguno de los derechos de los trabajadores, los que ya tienen sus convenios anteriores, no se les modifica nada. Lo único que termina desarticulando un poco es el gran negocio de hacerle juicio a quien te contrata. Hoy por hoy la tentación económica es tan grande que además hay un factor que es determinante, que han destruido la matriz productiva de la Argentina. El problema de la legislación laboral es la indemnización. Y básicamente es, yo te diría, es la tentación económica. Para que todo el mundo entienda, porque no todo el mundo tiene una pyme, una empresa, o paga o contrata gente. Es decir, o sea, el costo, ¿cuál es? ¿Me sale muy cara la indemnización si tengo un juicio? Sí, porque aparte, el principal problema es que es imposible de cuantificar. Primer punto. No, pero yo te pregunto lo siguiente. Sí. Estamos hablando de los que están en blanco y demás. Claro. La indemnización consiste, preaviso, si tiene una antigüedad, 1 mes o 2 meses según la antigüedad, preaviso. Sí, depende si es con causa o no. No, obviamente, estamos hablando de juicio, así que ahí hay tironeo. Sí, si lo haces con causa, pero vas a tener el problema ahí, vos vas a decir seguramente que despedir con causa es de probación incumplible. Otros ven que la justicia... Vas a tener un costo de abogado, ¿no? Porque va a ser un juicio largo. Porque te lleva el 30%, Carlos, 20, 30%. Si me permitís, voy a ir a un paso de complejidad adicional. Concreto para que la gente entienda. Mira, el tema laboral, el problema en una pyme es este. Voy a agregarle una complejidad adicional, si me permitís. Sí, no. Que es la cuestión cultural. Hoy por hoy está instaurado en quien va a trabajar en una empresa, y yo no hablo de segmento social, ni de cargo, ni de importancia del trabajo que vos tengas, la idea de que te vas a ir de ese trabajo, ya sea porque te echan o porque conseguís uno mejor,
con plata de esa compañía. Ya está como instalada. Le vas a hacer esa un idea. juicio. Que le vas a hacer un juicio. Entonces ya tampoco importa si estás bien registrado o no, porque el juicio lo vas a hacer igual. Entonces hay una complejidad cultural que tenemos que resolver, porque además el incentivo al conflicto es muy alto. Entonces, ¿qué le pasa a las empresas, a las pymes? Hoy por hoy, que estamos todos en el punto de equilibrio y muchas de ellas ya ni siquiera, y te digo que cada vez más, hay un caso que se hizo viral hace poco de una chica que se llama Poli, tercera generación de panaderos, tenía 27 empleados, ahora está a punto de la quiebra, no da para más, y los 27 le están haciendo juicio. Y estaban todos registrados en blanco. Entonces, ¿cuál es el principal problema? El tema cultural. El segundo problema, el enorme incentivo económico. El tercer problema, las empresas no lo podemos cuantificar. No tenemos ningún tipo de modelo que nos permita estimarlo y agregarlo a costos para más o menos poder tener una idea de qué lo puede llegar a pasar. Además, Roberto, creer que el empresario argentino tiene por hobby despedir, entonces si le das alguna... Y hay un poco esa sensación que hay una predilección del empresario para hacer plata despidiendo gente y en realidad para el empresario... Perdón, yo lo que digo, un conflicto es eso, ¿no? O sea, yo tengo el prejuicio de que vos tenés la ambición de despedir y el otro tiene el prejuicio de que yo tengo la ambición de hacer juicio. Entonces, eso es un conflicto, lo que hay que aclarar las cosas para que no pase. Prejuicio. Está bien, pero creer eso seríamos unos enfermos. Vos sos empresario, tenés una... Y para vos es todo un tema incorporar un trabajador. Si se entendiera el costo de capacitar a un empleado, el tiempo que uno le dedica, la esperanza que uno tiene cuando lo contrata. Sí, también es cierto que, Roberto, la inestabilidad propia de la Argentina y de la economía a veces hace que el empresario diga, bueno, ¿qué querés que haga? No me dan los costos. Pero es y a un dolor. veces... No, pero esta es la inestabilidad del proceso. No es culpa del empresario pyme, por supuesto. Entonces, tenés una ley que te obliga a que ciertos costos no los puedas achicar. Y esto es una realidad. Si el país fuera estable, es lo que vos decís. La verdad que qué mejor apuesta que quedarte con el mejor empleado porque lo entrenaste vos. Claro, pero aparte, fíjate que el problema de la matriz improductiva de la Argentina, que ni siquiera con 2 trabajos vos llegás a la canasta básica, podés tener 2 sueldos mínimos y aún así ser pobre, con 2 trabajos, no es culpa del empresario, es culpa de las malas praxis del gobierno de hace muchísimos años que no supo generar negocios con el mundo y cada vez se cierra más y cada vez es más dificultoso. Pero cada vez somos más improductivos. Esa es la discusión política y está bien, hay que darla. Yo lo que digo es esto, vos tenés empresa. ¿Sí? ¿Cuántos empleados? Alrededor de 100. Alrededor de 100. Sí. Tenés un plan de negocios, como todo empresario, estás haciendo el plan del año 2023. Sí, imagínate lo que le cuesta al gobierno hacer un presupuesto y lo que nos cuesta a nosotros armar un pequeño flujo. De acuerdo a lo que vos te gustaría proyectar de tu empresa, ¿cuántos trabajadores te gustaría incorporar y por qué no lo haces? Una empresa que no crece es una empresa que empieza a dejar de valer en el mercado. Y además, si hay alguien que tiene vocación por crecer, es el gastronómico, es el emprendedor. O sea, el día que empecemos a entender la cabeza del emprendedor, del tipo que abre startups, del tipo que tiene visión desarrollista y es realmente un emprendedor de sangre, entenderíamos que tenemos que darle absolutamente todo porque es el tipo que te termina empujando al país adelante. Por eso te pregunto precisamente eso y no las ideas políticas que están muy bien y son las que después cambian las situaciones, sino decir, mira, la realidad es esta, funciona así y si no funciona, así no puede funcionar. Eso es lo que me gustaría a mí sacar de la conversación con un empresario pyme, digamos. Es que para mí el primer paso de la recuperación de la Argentina, antes de trabajar de fondo en el gasto, que hay que pasarle con un hacha por el medio, pero antes de trabajarle el gasto y antes de empezar a pensar en todo lo demás, tenés que resolver ese tema. Si vos resolvés ese tema, las empresas empiezan a contratar. Si saben que no depende su vida el contratar a una persona, lo van a hacer porque necesitan. La única manera de seguir creciendo es contratando más fuerza de trabajo. Pero espérate, entonces... Ya sea un restaurante, vos un kiosco, sentís un que almacén. está bueno esto que estás diciendo. Entonces empezás a dar trabajo, tenés tenés mayor contribución global a la economía, hay más personas aportando, hay más bienestar general, hay más personas que se van a animar a invertir, hay más personas que se van a animar a contratar y después de ahí vas viendo cómo vas. O sea, para vos la Argentina va a crecer. Lo primero que tenés que Porque generar estás es... sintiendo que hay necesidad de tomar empleo, que si hubiese facilidad tendrías plantillas, vos y muchos Pero empresarios todas más las plantillas empresas más de grandes. Argentina estamos muy por debajo de nuestra capacidad productiva, todas. O sea, y no lo vamos a hacer más porque hoy por hoy vender más implica mayor complejidad. Además falta un asiento acá en esta mesa, que es el de los miles y miles de trabajadores argentinos en negro, que no tienen ni voz, ni voto, ni este señor que estuvo acá.
tan 6 millones. representante de, pero te lo pero siento los a trabaja- Beliboni ahí, se arma un quilombo de horda. de Bueno, trabajadores. terminamos Yo toda la estuve turba. con él, no pasa nada. No, ¿Todo pero bien? no tanto los agremiados. Alguien porque los hay un montón- emplea igual a los hay un montón empleados que que son están hay un informales. montón que no son representados por esas nuevas ONGs politizadas y partidizadas. Hay un montón de argentinos que hacen un esfuerzo sobrehumano para tratar de sobrevivir y que no tienen ninguna representación y que están ahí invitados Seguramente, claro, de sí. piedra a esta discusión. Absolutamente. Y además Los- te sumo un dato. Es un país en donde existe la doble caja. Es decir, que hay empresas que tienen una facturación en blanco y una facturación informal. Doble y contabilidad. lamentablemente esa doble contabilidad hace que incluso muchas veces el propio trabajador diga, no, espera, ¿me vas a sumar cuánto? No, porque si vos me sumas tanto y lo liquidás, entonces se me va el neto y si se me va el neto, el impuesto a las ganancias no lo voy a ver, dámelo en negro. Eso ocurre en Argentina hoy. Muchísimo. Y no lo ponen sobre la mesa en las discusiones. Yo te vuelvo a preguntar por esto, Roberto. Vos estás armando un presupuesto. ¿Qué presupuesto tomás? O sea, dame tus 3 variables. Dame inflación, dame dólar y dame crecimiento. ¿Me estás preguntando por el país? Sí, no, te pregunto como empresario. Lo que sí... Estamos tomando ejemplos siempre de todas las semanas de cómo de cómo cada uno que proyecta va tomando los números. El marco macroeconómico que pone el gobierno siempre para nosotros termina siendo una referencia de lo que no va a pasar. Si dicen 60, calculamos 120. Estás calculando, espérate, yo me preguntabas- anoto, 120 vos preguntabas inflación. recién por el dólar. ¿Cuánto Sí. va a estar el dólar si me animo a hacer otra predicción? Ahora, lo que te voy a decir, el presupuesto propone otra nueva predicción. Si mantienen la brecha del 100%, 2,69 es el oficial que proponen para el año que viene, y al doble va a estar el dólar, 600 mangos más o menos. Hay que hacer la cuenta. O sea, ellos sea, vos mismos estás te están calculando diciendo... un dólar de Ni siquiera el 600. contado con liqui, el doble del contado con liqui. Y sí, más o menos, pero no lo digo yo, lo dice el mismo presupuesto. Si la inflación del año que viene va a ser 100%, 60 no le cree nadie y hay un gran negocio. Hoy escuché un proyecto de Spert de José Luis que me pareció muy piola para dejar de incentivar la idea de subestimar lo que va a ser la inflación, que es que si a mayor recaudación por el impuesto inflacionario, que no lo gasten discrecionalmente, que lo ahorren para ayudar al déficit fiscal, me parece una buena idea de José Luis. Porque terminan generando desfasaje un montón de inflacionario avivadas, 60%. que pues uno no termina sabiendo qué es lo que hacen con esa plata que recaudan. Que lo Reasignaciones de siguen, partidas. pero por Reasignaciones supuesto. de partidas, No, y en un año discrecionalmente- electoral Ya donde la estaba política no se establecido chupa el que dedo no se ninguno. va a poder arbitrariamente destinar esos fondos a lo que decida unipersonalmente el Poder Es Ejecutivo. un tema, porque los incentivos siempre a malestimar las variables macroeconómicas son demasiado grandes. Aparte, Claro, y pero hay otra yo cosa más. ¿Quiénes insisto. son los mayores perjudicados cuando termina pasando esto? Los que cobran del Estado, ya sea jubilación, pensión o sueldo. Sí. Los que terminan perdiendo es Por los que eso cobran del Estado. me Totalmente parece licuados. extremadamente Totalmente relevante los números. Porque si no es como, sí, voten, pero en realidad nos cubrimos y nosotros creemos que la inflación va a ser otra cosa. Es insólito. Yo por eso trataba de entender la oposición, qué números baraja. Tenés que tener propias estadísticas. Vos como empresario, en tus cálculos de la empresa estás calculando con una inflación del 120 y un empresario dólar de argentino, 600. Marcela, el empresario argentino hoy Porque por algo hoy tenés que presupuestar. está todo el día estimando a ver cómo son sus costos para no quedar debajo del punto de equilibrio. Es difícil, yo que estoy en la gastronomía, son millones de variables para cada uno de los platos, ya no pensás más cómo hacer para ser mejor. ¿Cada cuánto te actualizan tus proveedores los números de los precios? Y todos los días. ¿Todos los días? Es muy difícil. Y sí, si trabajás con artesanales, chiquititos, del Claro, porque interior, tenés varias mucho bocas más de complejo compra, digo. todavía. Hay un tema de una ingeniería interna que hace que le pierda foco a todo lo importante. ¿Cómo agregás valor? Porque en definitiva, en Argentina ya no se discute más ni de calidad, ni de valor, ni de crecimiento, ni de rentabilidad. Estamos todos tratando de sobrevivir. Es muy complicada la vida de la pyme. Martín, vos querías preguntar algo. Sí, en esta discusión sobre el tema de las indemnizaciones, si vos tuvieses la oportunidad de charlar con el presidente, con el ministro de Economía y plantearle 2 cambios para las pymes, ¿son las indemnizaciones o son otros temas? No, bueno, el tema de las multas para nosotros es determinante. Resolvés el tema de ¿qué las son las multas. multas? Porque la Claro. gente no Vos tenés, como decías vos, Carlos, muy bien recién, una serie de cuestiones, que es un sueldo por año de antigüedad, más vacaciones, Pero eso aguinaldo. no es una multa. No, ojo, por eso, que corresponde y funciona así en todos los lugares del mundo. Ahora, después, por un montón de irregularidades que no importa horas si son... extras que no podés que no importa si son verdad o no, porque por eso hice la aclaración del tema cultural. Además hay otro pésimo ejercicio que hace muy mal también a las conversaciones, que está la costumbre en la carta documento de exagerar todo.
¿no? Es como parte Sí, de la... bueno, pones 100 para poder arreglar por Claro, 50. trabajaste 10 Aumentan los años. cargos, Todo vas de aumenta el... máxima y me quisiste matar. Claro, porque me y eras quisiste gerente matar. general. Era gerente general, cobraba el triple lo que cobra en realidad e hizo millones de horas que no te dan ni siquiera los días para lograr esa cantidad de horas, pero existen igual y en la carta de documento está. Entonces, ya a partir de ahí arranca una negociación que es muy compleja, que dispara un montón de multas, y esas multas son las que convierten una indemnización por ahí, que podría afrontar un comercio, en algo que es imposible y que le termina cerrando las puertas. Ese es el gran tema que nosotros lo propusimos en el Congreso con Ricardo López Murphy, y estamos trabajando y lo promovemos para que se quite el incentivo al conflicto. Es el gran Pero eso incentivo tiene al que ir en conflicto. el marco de una reforma laboral, Sí, efectivamente. pero es una reforma laboral que no toca convenio de trabajo, que no quita derechos, que a priori, si todos entendemos que hay que resolver de alguna manera y que la Argentina desesperadamente tiene que generar puestos de trabajo, deberíamos llegar a consenso. Ahora, Ahora, lo Roberto, que no puede pasar es que haya gente que niegue Sí. que la legislación laboral no es un cáncer para la pyme. Y tema Si de el impuestos, 120%, perdón, si 120% es la inflación, vos vas a... No, perdón, no me tome como referencia, va a aparecer mañana como el dólar a 400. Dije Si Ya querés- está el título. Si querés, Ya está circulando. te digo, Está preparando hay la tapa de la proyecciones revista. del GP que Ya sos Morgan título que en los dicen portales en este 123. momento. Dijo Bueno, la igual te digo inflación. una Ahora, cosa ¿vos de creés me que la vas a banco. 120 o Puede lo ser hiciste perfectamente, sentido? porque este No, año pero va a espérate, terminar... vos tenés un presupuesto. Según mis cuentas, hasta a hoy el interanual es de 95, vamos a llegar al 100, por ahí sobrepasamos el 100, el año que viene van a salir a bancar la elección tirando plata por todos lados. Puede ser que pase, qué sé yo. Argentina es un país que tiene una elasticidad de tolerancia imposible de cuantificar Pará. y yo creo que mucho de eso se Yo, explica pero yo me lo estás en la diciendo como economía legislador. informal. Yo le corro A ver. a Roberto García Moritán, legislador, y le pregunto al empresario, porque además hace muchos años que te dedicas a la gastronomía. Tal vez hay gente que no lo sepa. ¿Cuántos años? 10 años, por lo menos. Bueno, entonces vos sí tenés que sentarte como empresario y decir, bueno, en algún lugar me tengo que parar y proyectar. Por empezar, ¿hacer presupuestos de 12 meses? No, ¿Cuánto dura tu hace presupuesto? muchos años que no. Aparte, no solamente no, hace muchos años que ya renunciamos a la posibilidad de crecer al ritmo que veníamos creciendo. Yo llegué a tener muchos restaurantes, ya a tener 12 restaurantes. Y en un momento dije, primero ya estaba muy metido en la idea de hacer carrera en la política, pero después, en un momento dije, quiero vivir un poco más tranquilo y en paz. Entonces cambié la estrategia. No es momento para crecer. Y así como yo, hay miles de colegas que podrían estar en este momento creciendo, multiplicándose y aún aprovechando la oportunidad de este plan insólito, que se basa estrictamente en el consumo. O sea, ni siquiera queremos aprovechar estas circunstancias favorables. La Argentina no te da ningún tipo de garantía. Exportando franquicias podría estar. Pero intentando... sí, dar franquicias también es una responsabilidad. Claro, Luis. obvio. Claro, por eso yo le pregunto al Roberto empresario. Entonces, vos te sentás y decís, más o menos tengo que avisorar un escenario de 12 meses. Generalmente las empresas lo hacen en un año. La pyme tal vez no tenga la informalidad de poder hacerlo más corto. El mundo corporativo, que responde a un mundo distinto y paralelo, que es el exterior, sí se maneja en un año. Más o menos estás calculando, puertas adentro tuyas, son un 120% de inflación. 100. 100, quedás en 100. ¿Qué haces con los sueldos? ¿Qué proyectas ahí? Y los sueldos ¿Que los vas a también, equiparar tus sueldos? El mundo de la pyme, hay convenios también donde, Claro. te van regulando las bases, pero vos también tenés acuerdos especiales con tu gente, con premios, con distinciones, con incentivos. El sector privado es, por lejos, totalmente lo contrario a lo que muchos sindicatos hoy dicen que somos. Nosotros somos tipos muy comprometidos con lo que pasa con nuestros empleados. ¿Cómo te llevas porque son con parte de Camaño y nuestra Barrio familia. Nuevo? ¿Con quién? Con los dirigentes del gremio gastronómico. No, con Camaño tengo una buena relación, no los conozco demasiado, más que cruzarnos en algún evento. Él siempre manifiesta que entiende las problemáticas del sector y entiende que hay que trabajar en conjunto, pero después ellos con mucho rigor defienden lo suyo también. Hoy por hoy la Argentina se convirtió en una Argentina del que el que puede tirar más fuerte tiene mejores resultados y algo en la gastronomía de ese estilo pasa. Pero es verdad también que hoy por hoy es difícil vivir con un sueldo y no alcanza. Entonces, y tampoco es que la pyme tiene como... no se están haciendo ricos los empresarios. En Argentina no se hace plata trabajando. Ese es el gran problema. ¿Cómo que se hace tenemos. plata en Argentina? Y, Porque plata, y vos mirás el sistema bancario, sí, volumen de dinero. metiéndote hay. en política, haciendo narco o en el mercado financiero. Es muy complicado, realmente. Martín. O sea, No, me llamó la atención las comparaciones. Política, narco. no sé si te ocurre alguna más. Jugador de bueno, fútbol. Bueno, sindicalista.
Por ahí ponés soy conductor política. de televisión, no lo sé, no conozco. No. Me contarán ustedes. Claramente no. O sea, estás en política, estás compitiendo en política. Una de las noticias políticas de esta semana es Alberto Fernández diciendo que quiere una PASO y si la quiere será para postularse para reelegir. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás, cuando lees esa noticia? Bueno, me parece bien que defienda las PASO. Cambiar las reglas de juego en este momento, que está tan convulsionado, es agregarle un motivo más de disputa. Me parece que hoy por hoy lo que no hay que hacer es tocar las reglas de juego y ahorrar en discusión, ¿no? Los ánimos están para otra cosa. Ahora, si él quiere competir o no, dependerá de sus números, él hará sus análisis con su equipo. Me parece sí que es importante que alguien le haga frente a Cristina. Me parece que es sano que alguien le empiece, que se le anime. ¿Vos crees que le da el cuero a Alberto Fernández para hacerle frente a Cristina? Yo no sé, no soy consultor político, pero, Bueno, pero estás no en sé la si le da el política. cuero, pero sí lo veo necesario. Mirás la realidad. Por lo menos la desafía, decís vos. A mí me parece que es fundamental que alguien se le pare enfrente a Cristina de una vez por todas, ¿no? Ella hoy por hoy debe estar manejando el 70-80% de los votos del Frente de Todos, pero porque nadie se ha animado tampoco a elevar un poco la voz. Es el presidente de la República. Si no se ponen los pantalones largos ahora, no sé cuándo lo va a hacer. Martín. No, te quería preguntar porque vos venís de afuera de la política y, digo, más allá que entraste ahora, sos nuevo y seguramente venías con un montón de prejuicios o de malas ideas. Ahora que compartís legislatura con otros legisladores de otros espacios políticos y seguramente charlás, tenés relación, ¿qué dijiste? Ah, mira, esto no era como yo pensaba. ¿Bueno o malo? Las dos cosas. No, yo creo que hay una desconexión que es clarísima y la sentimos. La política, la política, son los problemas de la política y a veces les cuesta un poco entender lo que le pasa realmente al laburante, el que tiene pyme, al vecino de a pie. Hay una desconexión que es importante y otro tema que yo veo también lo veo casi de forma trágica, que es que la política se piensa en su vida como político, no ven una alternativa de salida, de experimentar, de vivir alternativas. Yo me metí en política, quiero tratar de solucionar todo lo que pueda y después volver a mi pyme, que es mi esencia. Yo soy emprendedor, a mí me gusta crear, desarrollar, invertir. ¿Como positivo? No, creo que hay... Ahora me parece a mí, o por ahí lo hacen porque son educados, pero me da la sensación de que hay una intención de empezar a acercarse, a escuchar. Nosotros somos un bloque de 2 con Mariana Quienaz, somos 2 diputados en un interbloque de 32 y a pesar de ser 2 nada más, vamos a empezar a meter un montón de proyectos. En la legislatura dentro de la Buenos legislatura. Aires. Y para hacer una comparación de la importancia de ser parte de este interbloque, por ejemplo, los de Milei son 5, más una alianza que tienen ahí con Casieles son 6, y ellos no van a meter ninguna en ley. Ahora, nosotros hicimos un trabajo interno importante de dentro que permitió que el interbloque Juntos por el Cambio entendiera mucho de lo que nosotros venimos a hacer a la legislatura y de hecho en la próxima sesión, que no es mañana sino el otro jueves, vamos a estar tratando 3 proyectos nuestros. Hablaste de Milei recién. ¿Qué te pareció la actitud que tuvo ayer? Yo creo que no entendió lo que estaba pasando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No entendió Milei? Pongamos en contexto lo que sucedió. Sí. En el momento de la votación, justo estaba saliendo de otro lugar, no estaba en el momento del recinto y sale el presupuesto con la votación en ese momento de, digamos, estaba votando artículo por artículo, el artículo que tiene que ver con esta tasa que te contábamos encarece todos los vuelos. Digo, para poner en contexto por si alguien no lo estaba viendo, ¿no? Estuve Por un voto nada más se aprobó. El voto justo... Podría haber hecho tal vez Javier la diferencia si hubiese estado. Sobre todo la discusión porque como es un nuevo impuesto y él tiene como su bandera no Sí. aprobar impuestos... Juntos se por el generó Cambio más le puso polémica. la tasa a Milei. La tasa Milei, exactamente. Sí, a ver, sean 250 pesos, como dijiste Marcela recién, o 1 millón de pesos, no importa, ya estamos hartos de que siempre recaiga en la clase media, en la clase laburante, el que hace el esfuerzo, siempre es la misma historia en la Argentina. Y es tanto para vuelos domésticos como para internacionales, o sea, el tipo que va a laburar al Chaco también lo paga. Ahora, mi sensación es, sin tener ningún tipo de información, es que no entendió qué estaba pasando. Hizo mal la cuenta, porque si no, no se explica. No le encuentro otra justificación. ¿Subestimaron la votación o contaron mal? ¿Vos hablás con él? No, ¿Qué no. opinión tenés de los libertarios? Yo creo que tienen algo que ordenar y resolver. Él debe ser un líder muy complejo. Yo me lo crucé una sola vez en la calle, en Figueroa Alcorta.
Lo fui a saludar, le digo, Javier, ¿cómo estás? Soy García Moritán. Me dice, sí, ya sé quién sos, y me empezó a gritar. Así que, qué sé yo. ¿Por qué te pará? 11:30 de la noche, hablando con un amigo mío por teléfono. ¿Por Por qué suerte te estaba él gritó? en el teléfono y escuchó todo. ¿Pero qué? ¿Vos hablaste mal de él? ¿Por qué te Nunca, gritó? jamás. Al contrario, Pero te gritaba fíjate, que- estoy tratando que- de justificar que no estuvo en la Sí, votación. sí, está haciendo esfuerzo. Yo hice un enorme esfuerzo por defenderlo. Fue- ¿Qué te imagínate. gritaba? ¿Qué te gritaba? ¿Te No gritaba sé, qué? no importa. ¿Qué sé yo? Y una vez también acá, en este mismo estudio, con Viviana Canoso, empezó a decir que yo era un chanta porque había dicho el dólar a 400. Pará, ahora tiraste el dólar a 600. No, 600. no tires marcha atrás Bueno, después, ¿eh? Milei, no me grites más, por favor. Si no te gusta, me vuelvo para atrás. una persona Perdón de por haber 20. dicho 600. 400, Pero bueno, no tenés 600. conexión, digamos. No has tenido por Sí la tengo muy buen política vínculo, alianza ni nada. Sí tengo muy buen vínculo con sus legisladores, que nada, son gente... ¿Comparten interbloque con ellos? No, están de hecho del lado de enfrente, pero tenemos buen vínculo con Ramiro Marra, ya somos medio ¿Y amigotes. quién es tu presidente ideal para el año que viene? ¿Lo tenés? Sí, obvio. Ricardo López Murphy. ¿Pero crees que le da el cuero para...? Yo pienso en otros términos. O sea, ¿Dentro de no- una interna de Juntos por el Cambio? Podría ser perfectamente. A ver, si me preguntas a mí quién es el mejor de todos, y Ricardo, no tengas ningún lugar a No, dudas. que es el líder de tu espacio político está claro, pero Sí, digo, pero- presidente que te gustaría me parece bien, pero... ¿Qué necesitamos en un presidente, Eddie? A ver. No sé, ¿qué necesitas en un presidente? No, contestame vos. Que sea honesto, que entienda los problemas, que tenga propuestas para solucionarlo, que sea un líder generoso, que no especule, que no se quiera quedar para siempre, que no tenga causas, que predique con el ejemplo. Yo creo Bueno, que pero tiene- viste que todos Que dicen tenga, que tienen que esas tenga apoyo, intenciones. porque la última vez que tuvo un cargo público duró 15 días. Sí, y lamentablemente seríamos otro país si le hubiéramos hecho caso. Ahora, vos, ¿cómo imaginás la Argentina que se viene? ¿Es una Argentina polarizada, de halcones, o donde puede ser, digo, porque esta semana vimos el lanzamiento del libro de Mauricio Macri, el mismo día en donde se empezó a barajar si Cristina sí o no? ¿Qué escenario imaginas? ¿Imaginas un escenario de Cristina versus Macri o imaginas algo más suave, del centro, nuevas propuestas? Estás con muchas ganas que invente. O sea, mi impresión. Que te juegue. Tu me juegue. sensación. Que te juegue, jugar. Tu sensación como Yo argentino estuve en la también. presentación del libro. No me quedé hasta el final, pero escuché gran parte. Y él arranca la presentación del libro contando, que creo que así también arranca el libro, contando su secuestro, ¿no? ¿Para qué? Ahora, yo me fui con más dudas de las que fui. Y tengo la sensación, a pesar de que todo estaba planteado como que él sí iba a ser un candidato, mi sensación es que él no va a resignar el enorme poder que le podría dar la posibilidad de no ser candidato. Ser candidato para él es un enorme riesgo y no ser candidato para él es una enorme oportunidad de tener mucho poder. Sería el hombre con el martillo. Mi especulación, si me apuras, yo te diría, no va a jugar, pero va a Va poner, a ser el gran elector. va a poner todas las Va a reglas estar del en juego. el Pero una detrás de vez escena. pero Mirá sí, que en el poder Claro. político, si no estás en la cancha... Es lo que le pasa a Cristina hoy con Alberto. Digo, si él puede ser el gran elector, pero si en 2019 es Pero lo que el le pasó- presidente es uno de Cambiemos, Sí, él Lo que le no pasó puede a más, Dualde con Kirchner. por ejemplo. Pero fíjate todo lo que le costó a Alberto desafiar a la Cristina y aún todavía ahora, pasado casi mucho de su gobierno, seguimos dudando quién gobierna. A ver, si Tiene poder. vos ponés la gente, si vos disponés las posiciones, si vos armás los equipos, Pero me parece que los candidatos que hoy tiene Juntos por el Cambio son candidatos con peso político que no tenía Alberto Fernández en 2019. Digo, Larreta, Bullrich, Morales, digo, son personas con estructura, con recorrido, con Territorio. equipos, con territorio. Parece que la diferencia es distinta. Yo creo que igual que Juntos por el Cambio como candidatos tiene mejores candidatos que Macri. A Macri le van a achacar sus 4 años de un muy mal gobierno. Y eso a la hora de jugar una elección, Sí, siempre digamos, pesa. también el tema pesa. también es la comunicación en espejo Cristina-Macri. ¿Cuántos años tenés, Roberto? 47. O sea, que sos dentro de lo que es el sector de legisladores y de la política de los jóvenes. Eso yo te lo digo. No, en la legislatura te Pará, digo, hay escúchame, mucho sos de los joven jóvenes. con mucho Yo creo que potencial. no. ¿Sabés qué mucho. pasa? Te quiero preguntar por esto. ¿Qué pasa con el voto de los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes se están radicalizando, tal vez en sectores libertarios? ¿Y qué mirada tenés de la cámpora? Porque sos contemporáneo en nacimiento. Digo que la cámpora ya quedó vieja para los jóvenes, no es un producto Atractivo. atractivo. Yo creo que ahí es más atractivo el trosco que la cámpora.
y los liberales, porque la fuerza de la revolución, de la rebeldía, de todo lo que se viene, está más vinculado a este mundo de startups y de innovación y de tecnología y desarrollo interpersonal que esta idea comunitaria, donde proponen un modelo universal, todos iguales. Eso ya no es parte del ecosistema intelectual de la juventud. ¿En qué se equivocó Macri? No, qué sé yo. En su gobierno, ¿no? A eso me refiero. Por lo pronto entró con 84 diputados y 15 senadores y ahora que estoy en la legislatura entiendo la importancia de tener las mayorías suficientes para poder sacar adelante las leyes. Bueno, eso no es una equivocación. de mínimo para arrancar, qué sé yo, a partir de ahí uno tiene que diagramar una serie de estrategias. ¿Qué se equivocó Macri? ¿Qué sé yo? Yo creo que puede ser, sí, hoy de hecho el gran planteo y su arrepentimiento mayor, por lo que entendí sobre todo el otro día, es no haber hecho todo de entrada en su momento, pero creo que está condicionado por lo que acabo de decir, la cantidad de diputados. Pero ¿no te parece que exageró, y sobre todo, lo vamos a decir, con la ayuda, la guía de Marcos Peña, no exageró mucho con la virtualidad de la política? Bueno, Marcos Peña ha sido un gran ganador de elecciones. O sea, si hay algo que hizo bien siempre fue ganar elecciones. Sí, pero hay que gobernar después. Ahora, ese es el problema del marketing político, es que después hay que gobernar. Sí. Bueno, para el Frente de Todos le pasó lo mismo, ¿no? O sea, ir en contra para ganar la elección y después llega el momento de la papa caliente y los desafíos y pasa. Ellos hablan de lo importante, yo hago tapas de revista. Hicimos acá... Horacio Rodríguez Larreta dijo que está de novio, que está muy feliz. Carolina Lozada y Naidenov se pusieron en pareja en el Senado de la Nación. Él se arrodilló, le ofreció matrimonio y qué sé yo qué historia. Para la política, para tu perfil político, ¿ayuda la relación con Pampita o es intrascendente? No, sí, ayuda, por supuesto. Es una de las mujeres más populares de la Argentina. Y no solamente de las más populares, es de las más queridas. Yo tengo una ONG que se llama Asociar y antes de meterme en política iba a los barrios a trabajar con mis desarrollos productivos y mi pequeño equipo y la transferencia de amor que recibía era inmensa y eso era Pampita, porque a mí nadie sabía porque en ni general, cómo pensaba. En general los políticos, bueno, él no es un político tradicional, pero en general los políticos dicen, no, yo no uso esas cosas para hacer política. Y él no está diciendo yo no uso, él está diciendo, sí, ayuda porque te da visibilidad, popularidad. Hay transferencia. Y ella ha generado en mí mucha curiosidad, que me ha permitido a mí estar con un micrófono delante. Después de ahí, uno va construyendo. Yo te preguntaría al lo que revés, puede. perdón y no te ofendas, pero No. no por vos, pero digo, si la política no le resta a una figura tan popular, querida y además empresaria como es Pampita, ¿no? Además de ser modelo, es una gran empresaria. Entonces, yo me pondría del otro lado, perdón, soy la representante femenina de la mesa. ¿En términos de números me decís vos? Sí. ¿O en términos de imagen positiva, de bienestar salir general? con un político en Argentina, ¿Vegarpo o no? Sacando que tenemos una hija, que somos muy felices, sacando la parte importante. No, eso es sumamente importante. Sacando Y la además parte no es importante, fingido, es real, porque digo, otros lo fingen, el concepto de familia. Ustedes lo tienen sacando lo verdad. importante, yo creo que está por verse. Ella entiende la importancia de lo que estoy haciendo, cree mucho en mí, está viendo crecer, está viendo hacia dónde voy, está viendo lo que propongo, está viendo lo que me pasa con la gente, mi vínculo. Ella me vio de vuelta cuando las cámaras no estaban en los barrios vulnerables, trabajando con la gente, que lo sigo haciendo hoy. Ella sabe a qué vine a la política. ¿La ves candidata alguna vez? No le gusta. Bueno, qué sé yo. ¿Le decís Pampita? No, ¿cómo le decís Pampita? No sé. Mi amor, le digo, Eddie. ¿Cómo le voy a Ay, decir? qué romántico. ¿cómo le decís mi amor? Quedan, hablo de viste ella, que Caro, quedan si no, todavía, amor. vos que no crees en el amor, todavía quedan hombres ¿Cómo no voy a creer en el amor enamorados. si hago decís vos? tapas de los políticos enamorados y todo el mundo habla mal de los ¿Vos estás en políticos? pareja, Eddie, o no? Sí, claro. ¿Cómo le decís vos? Mi vida, corazoncito, cuchicuchi. Cuchicuchi. Muy bien. Vale. Señores, con esto nos despedimos porque después de esto no hay tiempo. No hay vuelta atrás, Gracias, no hay vuelta Roberto. atrás. Muchísimas gracias Muchas por haber gracias, participado Roberto. para que No, se por pase. Seguimos en Para que sepas, todos esperábamos la reunión de la Asociación de Magistrados, el gremio que agrupa a los jueces, con Cristina Fernández de Kirchner, pero se suspendió, Martín. Exactamente, Eddie. Hoy a la mañana, primera hora, 8:30 de la mañana, desde la Asociación de Magistrados le mandaron una nota a Cristina Kirchner para avisarle que finalmente no iban a ir a la reunión que le habían pedido la semana pasada y que este lunes Cristina Kirchner le había dicho: los espero, vengan,
discutamos cara a cara el tema del impuesto a las ganancias. Ahora, la suspensión que se dio hoy, que más temprano contábamos por qué había sido, tiene toda una historia de una interna dentro de la Asociación de Magistrados. Perdón, ¿quién le suspendió a quién? Porque eso es importante. La Asociación de Magistrados a Cristina. Los jueces le mandaron una nota a Cristina diciéndole... Gracias, pero mejor no. En virtud de que ayer la Cámara de Diputados, o hoy a la madrugada, la Cámara de Diputados finalmente no aprobó este artículo, creemos que la reunión por el momento no es necesaria. Dejamos sí el canal abierto porque este tema va a continuar. Hay algo que me da mucha inquietud. Porque ellos hablaban de que estaban dispuestos, tuvimos acá al referente... Sí, al presidente de la asociación. Al presidente de la asociación. Hablaban de Gallo negociación. Sí. Hablaban de negociación, usó la palabra negociación en este programa. No, cuando Pues yo ¿qué? le dije paritaria de los ¿Sí? jueces, dijo, sí. Pues, ¿qué negociaron? Por Para ahora- que salga, ¿qué negociaron para que salga el artículo? No, acá directamente ellos, nada. Esto fue la oposición o parte de la oposición que dijo, esto no puede ser, no sale. Por distintos motivos. Algunos hablaron del tema de la Constitución. Entonces ahora se dan vuelta y le hacen no un desaire tuvieron a la necesidad de a la negociar nada. O sea, vicepresidenta. eso también es el retiro de la reunión con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en realidad acá hay una cuestión más interna. Desde un primer momento, muchas voces dentro de la Asociación de Magistrados dijeron, a esa reunión no tenemos que ir. Es una encerrona. Cristina no nos... Es una trampa. Cristina no nos cita para hablar del impuesto a las ganancias. Cristina nos cita, decían muchos jueces, para seguir haciendo lo que viene haciendo con el Poder Judicial, que es criticarnos, que es marcarnos un montón de cuestiones, que es tener una suerte de revancha respecto de sus causas judiciales, muchas de las cuales de acá a fin de año van a tener noticias muy importantes, entre ellas el veredicto por el juicio oral de la obra pública. Entonces muchos decían, no tenemos que ir a esa reunión. ¿Cuál era la otra postura? Si nosotros le pedimos una reunión y nos dice que sí, no podemos no ir. Y yo te digo, todo el día de ayer fue esta discusión en reuniones en la Asociación de Magistrados, en chats entre jueces, que hubo mucha interna respecto de qué postura tenía que haber. La decisión de diputados de no aprobar el artículo para que todo el Poder Judicial pague impuesto a las ganancias sirvió para acercar posiciones Sí, y que ya digan, está. bueno, Siga, encontramos el salvoconducto para no ir a la reunión con Cristina Kirchner, pero fuerte fue la interna Ahora, que hubo Cristina dentro de la Kirchner Asociación de reunida con el Magistrados. gremio que agrupa a los magistrados, era una foto más favorable a Cristina Kirchner que a Claro. nadie. ¿Cuál? La foto. Cristina con los magistrados en una Si hubiera foto dado- si esa es reunión más se- favorable a Cristina que a nadie, o sea, no es, salvo que los mate con un cuchillo, digamos. Muchos especulaban con que en rigor se iba a eso. Inclusive hubo toda una discusión de por qué se le pidió una reunión a Cristina Kirchner cuando en rigor Cristina Kirchner no vota la ley de presupuesto, más allá de que sea la presidenta de la Cámara, lo haría en caso de que haya un empate, pero ellos más que nada querían hablar con los senadores que están a cargo de las comisiones que debaten el presupuesto. De todas formas, la carta sí fue a Cristina Kirchner. Hay Pero muchos en que algún dicen- momento dijeron sí vamos a ir. Sí, claro. O sea, ellos se subieron a la reunión, no es que en algún momento dijeron no, nos están Tagle invitando. dijo acá que iban, que Claro. estaba Se confirmado que subieron era y se venía, que bajaron, era- eso es lo grave. Que era No, hoy la reunión. Ellos sí, es más, si diputados aprobaban el artículo del impuesto a las ganancias, hoy estábamos hablando de cómo fue esa reunión. Claro. Lo que encontraron con el rechazo de diputados es la oportunidad de extender la discusión y además no tener ese cara a cara con Cristina Kirchner, porque gran parte de la interna y muchos jueces lo que decían era, vamos a ir, como decía Eddie, una trampa. Yo usé una palabra que me dijo uno de los jueces, una encerrona, de que muchos creían que en rigor iba a ser otro escenario político para que Cristina Kirchner siga con las críticas del Poder Judicial. Otros decían, si pedimos la reunión y tenemos la oportunidad de hablarle cara a cara a una persona que no vota, pero que decide políticamente, vamos y aprovechemos ese Sí, a mí me encuentro. parece tan cinematográfico y tan poco creíble esto de que gente poderosa, importante, gremios que agrupan a los jueces que, de última, que deciden nada más ni nada menos que sobre la libertad y los bienes de las personas, o sea, gente que un poco de poder institucional tiene, que te construyan una vicepresidenta de la nación como el gran demonio con el que sentarte significa una cosa, no sentarte significa otra. O sea, estamos en un nivel de ciencia ficción. Pero Eddie, se de iban a ciencia ficción sentar. impresionante. O sea, si demonio no se iban a sentar. Claro. Para defender que no le quiten esta parte de su sueldo, se iban a sentar. Ahora, no se sientan ahora. El único demonio. Ah,
Qué buen moño, Mirá, Me ponelo a encanta Campolongo, ese mirá. moño. Ponelo a Campolongo. Hoy es particularmente Ponelo a Campolongo. guapo. ese ¿Qué moño. diría Perón de Campolongo ese es él. moño? Ese, mirá. Perón usaba El los demonio. amor, Ese es el verdadero demonio, mirá. Exactamente. No, ¿Lo elegís vos, además. no, Campo? ¿Eh? ¿Lo elegís vos? Este no, este fue un Precioso. regalo. ¿Eso se pone y entero así traído o desde te lo Italia. anudás cada vez que te lo pones? No. Ya, viene así. Viene así. Ven así. Tipo, No, un tipo y- corbatín. Y sí, y los de Devant también. Este no, este es de Italia. Perdón, nos fuimos a lo irrelevante, pero es que ¿Y la estás tan guapo sustitución hoy de que no podemos dejar de importaciones? apreciarlo. No, pero esto... Pero estábamos hablando de algo relevante, perdón, ¿Y la Campo. sustitución de importaciones? No. Tiene un moño italiano cuando Fue un pone recibo, regalo. mano de obra Ay, ay, nacional, Para un poquito. mano de obra nacional, hilado nacional, impuestos Mirá, nacionales. yo te voy a decir falta una cosa hablarme porque de la nos carta de tenemos que laburo, ir. pero no. Campolongo es el mismísimo demonio. Vos estás del moño. Ya volvemos. Y seguimos en Para que sepas si tenemos novedades en la causa Nisman, porque Estiuso pidió volver a declarar, Martín. Exactamente. ¿Es Tiuso? Sí, Sí. Estiuso. Antonio Jaime Estiuso, ex director general de operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia, el hombre fuerte de la inteligencia argentina durante muchos años, gestor de, por lo menos muchos le atribuyen, vamos a poner estos términos, Uno de de los muchas... tipos más polémicos y más temidos de la estructura del Estado en la República Argentina, te diría, de los 80 para acá. Totalmente, con muchísima influencia en la justicia federal, para muchos un operador judicial de primera línea, muy aliado al kirchnerismo durante, te diría, prácticamente todo el mandato de Néstor y de Cristina Kirchner, que se fue peleado, de hecho se fue a vivir a los Estados Unidos en la última etapa del gobierno. Ya con de Cristina solo. Ya con Cristina solo, los últimos tiempos. Y un hombre muy importante en la causa del atentado a la AMIA, porque el atentado a la AMIA desde la estructura de inteligencia lo investigó Estiuso, y por eso muy ligado a Alberto Nisman, fiscal de Ahora, vos fíjate de la causa. importancia de Jaime Estiuso en la estructura de la CIDE, que cuando se pelea con Cristina Fernández de Kirchner, lo pone Cristina a Oscar Parrilli. Sí. O sea, se pone prácticamente, digamos, se puso ella al frente de la CIDE. Ujú. Y en ese momento es donde se da la salida de Estiuso. ¿Cuál es la novedad judicial y por qué lo tenemos a Estiuso? Porque pidió volver a declarar como testigo en la causa por la muerte de Alberto Nisman. En un escrito muy breve se presentó ante el fiscal federal Eduardo Tayano y le dijo: tomé conocimiento a través de algunos trascendidos periodísticos de algunos temas sobre los que puedo aportar. Temas periodísticos. Yo de Nisman no escuché nada en el último tiempo que haya salido en los Bueno, medios. hay que ver si en ¿Por los dónde lo últimos- escuchó? ¿A qué se Si en los últimos Claro. ¿Dónde lo tiempos, escuchó? si en los últimos tiempos se refiere a los últimos últimos 3 días días. o a los últimos meses. ¿En qué está hoy la causa de Nisman? Y acá está el punto central. Están declarando, y lo hicieron durante todo el año y lo van a hacer hasta final de año, agentes de inteligencia de la AFI. Agentes de inteligencia que no reportaban a Estiuso, sino que eran agentes de inteligencia que reportaban a un rival de Estiuso dentro de la CIDE. Y me refiero a Fernando Pocino. Claro. Entonces muchos comenzaron a especular que tal vez su declaración tenga que ver con algo de esto. ¿Por qué están declarando agentes de inteligencia? Porque las horas previas a que Nisman se ha encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero, cuando públicamente no se sabía que Nisman estaba muerto, hay mucha actividad de teléfonos celulares, de agentes de inteligencia que días previos no se había dado. Y eso generó algún interrogante, Hay alguna quienes sospecha. sostienen que en esas comunicaciones telefónicas puede estar la instigación al suicidio de Nisman. No hay contenido de escuchas telefónicas porque los teléfonos no estaban No estaban ordenados chupados. de que se intervengan. Ahora, perdóname que me interesa mucho este tema, Sí. Martín, porque es muy sensible, es Muy. la pata que le falta a esta causa. Muy. O sea, ahí vos tenés una ventana casi de secreto, ¿no? Entre que Nisman se encierra en el departamento a hacer su presentación y que aparece muerto con todas estas llamadas en el medio. Se está dando con relativo secreto esta saga de declaraciones. Porque- ¿Tienen que mantenerlo en secreto Sí. los jueces por el tema de la ley de inteligencia? Exactamente. Tienen que, la declaración de agentes o exagentes de inteligencia se debe mantener en secreto por... Incluso tiene que ser secreta hasta su identidad. En Claro, algunos ni se casos. saben los Ni nombres. Sí, y, bueno, ese fue todo un tema respecto Tendría de que cómo, llamarlo la comisión cómo de- ubicarlos la comisión de cómo, inteligencia. Citarlos. o cómo no. Quienes vieron esas declaraciones te cuentan que
no hay grandes aportes respecto de los agentes de inteligencia. En algún momento salió como algo relevante, es que hubo 1 o 2 que dijeron, a nosotros nos mandaron ir a la puerta de la Fiscalía de Fein para controlar justamente si Estiuso iba o no, o quienes iban, entraban y salían. Martín, él solicita declarar. Sí. ¿Cuándo ocurriría esto? Todavía el fiscal de la causa, que es el fiscal federal Eduardo Tayano, no decidió si lo va a citar o no, y en tal caso, ¿para cuándo? Esa Debería, decisión... ¿no? Sí. ¿Cómo? Debería. Claro, ¿por qué le dirías que no? Hay un testigo que te está diciendo, tengo algo para aportar, Claro. pero no perdés nada con citarlo. Así Ahora, que yo creo que se va a dar, un poquito hay que del ver perfil cuándo. de Fernando Pocino, ¿no? Que era un poco, se convirtió en la otra cara de Jaime Estiuso o la contracara de Jaime Estiuso. Alguien con bastantes vinculaciones políticas también, Muchas, ¿no? muchas, y una persona que su teléfono tuvo contactos y tuvo movimiento esas horas previas y posteriores a que Nisman haya sido encontrado muerto. Posteriores tiene mucha lógica, digo, claramente fue un tema de magnitud nacional, y el tema está en que también muchos agentes que reportaban a su área mantuvieron muchas comunicaciones. Si Ciertas figuras femeninas, adalides de la República, parece que tenían bastante contacto con Fernando Pocino, o es mito. No lo sabía, me entero por vos. No sé qué serían figuras ¿Figuras femeninas, populares? adalías. Eli Chacarrió. Ah, perfecto. Ah, bueno, sí, puede ser. Bueno, él de hecho cuando Estiuso sale de la AFI es una suerte de nexo u hombre de confianza del kirchnerismo dentro de la estructura, porque vos acá tenés las cabezas de la AFI como componente político y los que realmente manejan y tienen todos los movimientos de los fierros. A la Es el distancia señor, yo sí. vuelvo... No es el señor. A la sí. distancia yo vuelvo a recomendar el documental La presidenta, el espía y el fiscal, Sí. o algo así se llama, Sí. el documental sobre el caso Nisman. Son 4 capítulos, Que ¿no? está en Netflix y que hasta... No, yo no salgo. Y que habla... Ese no sale, y que habla No, Estiuso. yo no recomiendo lo que salgo yo, Acá Claro. me pregunta... Le está hablando a Gonzalo, nuestro Encima, productor, es que el encima productor se ejecutivo del adelantó. programa que sigue, me pregunta cosas a mí. Claro, sí. No estoy yo en ese documental y yo no recomiendo las cosas donde yo estoy, Pero sí. ¿No ¿cómo que recomendás este recomendamos noticiero? para que sepa? No, puede haberlas, sí, puedo recomendarlas, pero no las recomiendo porque yo estoy. Pero es muy bueno porque me parece que hay una saga bastante profesionalmente Y ahí trazada. declara en ese... Habla mucho Estiuso, un hombre que no ha dado muchas cátedras, prácticamente no ha dado entrevistas. Habla en ese documental, lo que le ha generado algunas críticas por lo que dice, por cómo lo dice y demás. Sí declara, va a ser la 4ª vez que declare como testigo. ¿Sería este año? No sé. sea, sería ver demasiado qué calendario judicial este ¿qué año, entiende creo. el fiscal si prefiere que primero declaren todos los otros agentes de inteligencia, si dejarlo Estiuso para después, si convocarlo ahora? Bueno, eso habrá que ver. En el caso de que el fiscal decida citarlo, ¿para cuándo va a ser? Eddie, nos tenemos que ir, pues, ¿sabes quién llamó? ¿Quién llamó? Estiuso. Cuchi Cuchi. Cuchi Cuchi dice que te espera para Ya voy, cenar. Cuchi, Cuchi. Se terminó lo que se daba, Gonzalo. Buena, aplaudir, Te toca a vos. lindo, gracias por venir. Hola, Gonzalo. ¿Viste lo que hay? Es No, lo que hay, no, Pará Gonzalito que no es no cuchi, tengo cuchi, todo el sí. paquete en la cucaracha. Me y hacen, no me hacen pasa nada. me hacen hacer confesiones. O sea, García Moritán, le pregunto yo si a Pampita le dice Pampita en la intimidad y me termina preguntando cómo le digo yo a mi pareja en la intimidad. ¿A quién le importa? A nadie. Vos no sos una persona pública. Es un tipo secreto, de Un bajo tipo- perfil. Totalmente. Vos sabés que los servicios de inteligencia, ¿sabés qué es lo que dicen los servicios de inteligencia? Cuando vos vas a declarar, ¿sí? Si no tenés nada que declarar, no hables. Cuando empezás a hablar, no podés parar de No podés hablar. parar de hablar. Y negá, siempre negá. Y sí, y no hablo de mi vida privada. Claro, Se terminó. siempre negar. Hablando de tu vida privada, a tu pareja, ¿cómo le decís? No, siempre negar, no. O siempre sí. Bueno, señores, las 9 de la Sí. noche, ¿vamos yendo. Sí, porque aparte Mirá está quién linda viene, la noche, 21 grados. Sí, pero está nos muy vamos a linda, quedar está muy viéndote a linda. vos, Gonzalo. ¿En serio? Sí, Qué claro, porque lindo. llega Río Revuelto. Me encanta ¿Llegás el vos? living, se quedan todos viendo el partido. No, viendo Río Revuelto, perdón, que es casi un partido, por supuesto. Chao, nos reencontramos mañana para más para que sepas.